Como decía, vamos a dar comienzo a esta masterclass que lleva por título Aspectos básicos de la cura en ambiente húmedo, que va a impartir el doctor Ángel Romero Collado. Bienvenido, Ángel, muchas gracias. Voy a presentar también a la doctora Engracia Soler. Engracia, no sé si puedes activar tu cámara, que podamos verte. Mi nombre es Mercedes Gómez del Pulgar. Hola, Engracia. Hola. Mi nombre es Mercedes Gómez del Pulgar. Llevo la dirección del Centro Universitario IGEA y esta es una de las actividades formativas que estamos organizando y que esperamos que vamos a seguir organizando junto con la Asociación Catalana de Enfermería en Salud Escolar y la Asociación Científica Española de Salud Escolar, que preside la doctora Engracia Soler. Y bueno, pues que estamos encantados de que podáis asistir, de que participéis y, por supuesto, un lujo contar hoy con el doctor Ángel Romero. Yo voy a dar paso a Engracia para que presente a nuestro ponente y estaré pendiente del chat o de cualquier comentario, cualquier cosa, aunque no me oigáis ni me veáis, voy a estar por aquí y nada, que espero que lo disfrutéis y estoy segura de que nos va a aportar muchísimo a todos. Engracia, cuando quieras. Gracias, Mercedes. Buenas tardes a todos. La webinar que vamos a realizar hoy es la tercera de toda una serie de webinars que iremos haciendo a lo largo de este año. Y hoy tenemos el placer de presentar al doctor Ángel Romero Collado, que es enfermero, profesor de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Girona, experto en los cuidados de heridas por parte del GNAO. Es además licenciado en Psicología, máster de promoción de la salud de la UDG y doctor. He de decir de él que es un compañero que tengo el placer de conocerlo hace muchos años y haber trabajado con él. Es un profesional comprometido con la enfermería y gran defensor de la enfermería escolar, de la enfermería en general también, y que desde los inicios de la enfermería escolar en nuestro país y después, posteriormente, en la creación de ACIS y ACS, ha sido una de las personas en las cuales he recibido mucho soporte entre el apoyo de otras personas más y que ha estado siempre presente en casi todos los congresos y jornadas que hemos organizado. Asimismo, como en el documento del Consejo que recoge las competencias de enfermería escolar. Es un enfermero con una amplia experiencia a la práctica enfermera, en la cual tiene una gran experiencia de cuidado de la piel y las úlceras antes de incorporarse como profesor. Y hoy tenemos el honor, pues, que nos haga esta masterclass. Por tanto, vamos a dar paso, sin ningún preámbulo más, al doctor Ángel Romero. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias, Engracia. Me presento a los compañeros. Aquí os dejo en la portada de la presentación, os dejo mi correo, al final también os lo pondré. Si alguien tiene redes sociales como Twitter, aquí también me tenéis. Como bien ha dicho Engracia, ahora mismo estoy trabajando en la docencia formando nuevas compañeras enfermeras en la Universidad de Girona. Y uno de los aspectos que más he trabajado y que más me gustan y más me apasionan son el cuidado de las heridas, ¿vale? Sobre todo prevenirlas, ¿no? Pero la mayoría de profesionales, siempre que nos ven, a los frikis de las heridas, ¿no? Porque nosotros, al que seguramente los que estáis trabajando tenéis a uno que sabe un poco de heridas o que es las heridas muchas veces nadie las quiere, ¿no? Siempre hay uno que las tiene ahí, que sabe un poco y que yo no soy autodenominado frikis de las heridas, ¿no? Porque o te gustan mucho o no te gustan nada. Y Engracia me lleva persiguiendo mucho tiempo siempre, y Engracia es como todos los compañeros, ¿no? Cuando preguntas algo, ¿qué quieres hacer de heridas? Los apósitos, ¿no? Es un tema que es como muy repetido y que los profesionales, ¿no? Parece que sean la panacea, ¿no? Y es uno de los problemas que hay
que existen. Sí que os voy a hablar de apósitos, no os preocupéis, pero uno de los grandes problemas que hay es que el apósito solo es una parte del tratamiento que hacemos a estas personas, ¿vale? Tratamos a una persona que tiene una herida, ¿de acuerdo? Muchas veces solo nos centramos en la herida, incluso de la herida solo nos centramos en qué apósito voy a poner, ¿vale? Espero que hoy, ya os digo, de apósitos hay muchos. Voy a tratar solo los 4 o 5 básicos, ¿vale? Que son las familias básicas, y si conocemos el concepto de cura en ambiente húmedo, después siempre ya podéis mejorar y profundizar, ¿vale? En cualquier momento, pues, si tenéis alguna duda, alguna consulta, me la podéis hacer saber por el chat, ¿vale? La responderé cuando pueda. ¿Qué intentaré compartir con vosotros este ratito que estaremos hoy? Pues el menú de hoy que he preparado básicamente son 4 cosas y media, 5. La primera, y muy importante, es un pequeño repaso sobre las fases de cicatrización de las heridas, que, como os digo, es fundamental conocer el origen, ¿vale? De cómo cicatriza, cuál es la cicatrización normal, qué pasa cuando una herida pasa de aguda a crónica, qué puede pasar, ¿no? Después hablaremos un poco del concepto de cura en ambiente húmedo, ¿vale? Porque aparte de los apósitos no hay que entender cómo funcionan y en qué se basan. Después ya tocaremos el tema de los apósitos, ¿vale? Aquí os he puesto bonus. Esto depende porque la compañera Engracia también dice, sí, apósitos, y cuando hay la cicatriz, ¿qué hacemos, no? Pues este bonus es sobre la cicatriz. Si hay tiempo, si no os habéis dormido, pues podemos tocarlo, y si no, pues la presentación os la dejaré y quien la quiere echar un vistazo que le eche. Después haremos un par o tres de ejemplos de selección y aplicación de apósitos en 3 casos clínicos, ¿no? Que normalmente esto es interesante, ¿no? Como los productos de vender para perder peso, ¿no? El antes y el después. Ver cómo evoluciona una herida, pues también es interesante. Y luego, para los que tengan un poco de curiosidad, ¿no? Aquí habéis visto el trivial, ¿no? ¿Qué hace el trivial aquí dentro? Pues os pasaré un enlace a quien le interese. Es un pequeño juego online en el cual, si a alguien le interesa repasar los conceptos, no es un examen, sino que es un formato juego, ahora que está tan de moda la gamificación, pues son 6 preguntas muy sencillas, que en formato trivial, que si queréis os animaré a que participéis, ¿de acuerdo? Uno de los grandes protagonistas que tenemos y que igual por verlo cada día no le damos mucha importancia, o solo le damos importancia a aquellas que vemos más, ¿no? Nuestra cara quizás es una de las partes que vemos más, las manos, pero por ejemplo las piernas, los pies, es la piel, ¿no? Curar, todo el mundo sabe curar, es como cuando uno es seleccionador de fútbol, ¿no? Ahora que está tan de moda lo del fútbol, lo de las ligas, ¿no? Todos sabemos, si habláramos de cardiología, igual ya alguno, y de electros, igual ya nos haría más reparo, pero cuando hablamos de la piel, ¿no? Las heridas, ¿no? Todo el mundo sabe curar, ¿no? El gran que tenemos es que la mayoría de heridas, si son agudas, como dice el director del GENIAUC, que es el Grupo Nacional de Estudio de Úlceras por Presión y Heridas Crónicas de aquí de España, pero que también a nivel de latinoamericano, igual alguien lo conocerá, que es el doctor Javier Soldevilla, dice que las heridas curan a pesar de lo que les hacemos, ¿vale? Porque incluso a pesar de que le ponemos tratamientos que no son adecuados, que no han demostrado ninguna efectividad, evidentemente las células de nuestro cuerpo son inteligentes y si no hay ningún problema, pues estas cicatrizan, ¿no? Por eso siempre me gusta empezar por un ejemplo de un corte transversal de la piel, porque fijaros que solo la epidermis, que es la capa más fina de la piel, ya tiene 5 capas, ¿de acuerdo? Luego tenemos la dermis, ¿no? Los conocéis, tejido subcutáneo con todas sus células, con todo el bulbo piloso, las células nerviosas, ¿no? Toda la composición, es sencillamente un pequeño recordatorio. Como de las fases de la cicatrización de las heridas. En este caso, fijaros que, bueno, en la literatura hablan de 3, 4, ¿vale? Porque hay algunas fases que la hemostásica, que por ejemplo dura minutos, ¿no? Hay algunos autores que no la contemplan como fase en sí, sino que dura muy poco tiempo, ¿no? En el momento que hacemos la herida, fijaros que hasta que cicatriza, fijaros todo el proceso muy resumido que ocurre en este proceso de cicatrización, ¿vale? Aunque estén en inglés,
supongo que todos más o menos tenéis una idea de lo que hay, ¿vale? Como os decía, a mí me gusta separar en 4 fases, pero algunos autores veréis que hablan de 3, porque la hemostásica y la inflamatoria la ponen juntas, pero creo interesante separarlas, ¿vale? Todos sabéis que al principio, cuando alguien se hace una herida, ¿no?, lo primero que tenemos que hacer es parar esta hemorragia, ¿no? Pues eso, tan sencillo como que la fibrina forma con las plaquetas un tapón, ¿no?, para parar primero la hemorragia. Si no paramos la hemorragia, ya podemos hacer lo que queramos, que la herida no cicatrizará, por supuesto, ¿vale? Pasados estos pocos minutos, de 5 a 10 minutos, pasamos de una vasoconstricción, ¿no?, que se ha producido para parar la hemorragia, al efecto contrario, que es una vasodilatación. En la liberación de las histaminas en ese tejido que está afectado o dañado, lo que provoca es esta respuesta inflamatoria, produciéndose edema y aumento del exudado en aquella zona, ¿vale? Los capilares se vuelven permeables, ¿no?, para que puedan, los glóbulos blancos puedan penetrar en los tejidos, ¿no?, sea más fácil, y controlar cualquier entrada de microorganismos, e incluso también empezar a eliminar el tejido no viable. Seguidamente, cuando está el tejido dañado eliminado, ¿de acuerdo? Cuando en la base del tejido todas las células que están muertas han sido eliminadas, pues empieza la fase que se llama proliferativa. En esta fase habría como 2 subfases. Una que es la de granulación, que es cuando rellenamos la herida, y la de epitelización, que es la parte cuando vemos que la piel ya empieza a estar rosadita, ¿no?, que empieza a epitelizar, que ya es la parte final de esta fase, ¿de acuerdo? Como podéis ver aquí, aquí hay como unas células que se llaman fibroblastos, que parecen que son lo que serían como yo digo, los huevos fritos, ¿vale? Aquí las podéis ver, que son unas células más importantes implicadas en la fase de cicatrización de las heridas, ¿de acuerdo? Porque ellas son las que rellenarán todo el tejido destruido, ¿vale? Y luego se abrazarán, ¿no?, y se convertirán en miofibroblastos, ¿de acuerdo? Y harán la contracción, la fase de contracción, que es lo que a veces cuando estamos curando una herida parece que de un día a otro, ¡pum!, ha cambiado y ha hecho un cambio, un vuelco de 0 a 100, ¿vale? Y decimos, esto ya ha pasado. ¿Qué pasa con estos fibroblastos? Pues que son muy señores, porque cuando les sometemos a cambios de temperatura o a sustancias químicas, pues los podemos matar, ¿vale? O podemos impedir que trabajen en buenas condiciones, ¿vale? Fijaros que la temperatura corporal normalmente son en torno a los 36 grados, ¿vale? Y estas células trabajan bien a esta temperatura. Cuando nosotros cambiamos un apósito, cuando limpiamos con suero, lo que estamos haciendo es bajar la temperatura en este lecho de la herida, ¿de acuerdo? Fijaros que podéis hacer, si nadie ha hecho la prueba, un efecto muy fácil es coger un poco de suero que tiramos encima de la herida de los pacientes, coger un día un poco de este suero y os quitáis la camiseta, evidentemente que estéis solos o solas, ¿no?, y os tiráis un chorro de suero en el pecho, ¿vale?, o en el brazo, y veréis la temperatura a la que está, ¿vale? Y lo de sustancias químicas, ¿a qué me refería? Pues a los antisépticos, ¿no? El uso de antisépticos de forma rutinaria no está aconsejado poner las heridas, sino que el antiséptico es un medicamento que lo que busca es disminuir la carga bacteriana, ¿de acuerdo? Si ponemos demasiado antisépticos, o muchas veces lo que podemos hacer es que produzca toxicidad en estas células, ¿de acuerdo? Y dificultemos o atrasemos el proceso de cicatrización, ¿vale? Fijaros que aquí el tapón de fibrina que se ha formado se cambia por este tejido, ¿vale? Que el tejido de granulación es este tejido rojizo, ¿no?, globuloso, que es un tejido rico en colágeno y que ayuda a regenerar la red vascular, ¿de acuerdo?, produciendo los nuevos vasos sanguíneos, porque hasta ese momento no hay aporte de oxígeno y nutrientes a estos tejidos formados, ¿vale? En esta fase, uno de los componentes importantes que aparece es el ácido hialurónico, ¿de acuerdo?, que tiene mucha afinidad por el agua. Seguramente lo conoceréis y os sonará de los tratamientos de estética, ¿no? Sencillamente lo que hacen las arrugas es rellenar estas arrugas, ¿no?, porque tiene mucha afinidad por el agua, y este ácido hialurónico nos ayudará creando este medio acuoso, ayudará a desplazar estos fibroblastos, ¿de acuerdo?
para crear una matriz de tejido y granulación. Cuando está cubierto, el sulfato de condriotina ayuda a estos fibroblastos a transformarse en miofibroblastos. Como os he dicho antes, pasa de una célula a una célula en formato muscular, ¿vale? De esta manera, al abrazarse, se produce una contracción que lo que ayuda es a disminuir el diámetro de la herida, ¿de acuerdo? Que es la parte final que dura al proceso de epitelización, ¿vale? Hasta aquí el proceso de la fase de proliferación, cuando ha epitelizado la herida, es lo que nosotros vemos desde fuera, pero esto no ha acabado. La última fase, que muchas veces se nos olvida o igual no le damos mucha importancia, es la fase de maduración o de remodelación de la cicatriz, ¿de acuerdo? Como podéis ver aquí, en estas fases podemos tardar una herida más o menos depende de la profundidad, entre 3 y 10, 15 días, pero en función de la afectación que haya, la maduración, el proceso de maduración puede tardar hasta 1 año. ¿De acuerdo? Aquí, ¿quién interviene o qué pasa? Pues hay una gran actividad metabólica producida por unas enzimas que se llaman metaloproteasas, ¿de acuerdo? Que lo que hacen es estimular el colágeno tanto para degradar el que está desnaturalizado como para crear más, ¿no? También en función del tipo de herida, la cicatriz que queda puede presentar hasta un 20% menos de fuerza tensional respecto al original. Todos tenemos alguna cicatriz, ¿vale? Y vemos que el tejido resultante no es el mismo que el que había antes, ¿vale? También esto entronca con los diferentes tipos de cicatrización, ¿no?, existentes que conocemos hoy en día. Tenemos básicamente 4, pero los 2 más importantes o los 2 que más vemos serían los de primera intención, que tenemos la imagen a la izquierda, ¿no? Es una persona que le han hecho una intervención en la columna y lo que se hace es una sutura, en este caso con grapas, ¿de acuerdo? Fijaros que en este caso no hay una herida visible, sino que se empieza por epitelizar, ¿no?, y después se produce el otro proceso. Al juntar los bordes, lo que evitamos es que se haya de rellenar el tejido que quedaría entre medio, entre un borde y otro, ¿de acuerdo? A la derecha podéis ver otro tipo de cicatrización que sería el de segunda intención, que en este caso es el caso de un chico, no sé si 22, 23 años, que le hicieron una extracción ungueal, ¿vale?, porque tenía muchas infecciones. La uña le salía torcida y tenía muchos problemas de que se le encarnaba, ¿de acuerdo? También tenemos de tercera intención, que sería una mezcla de primera y segunda, e incluso se habla de cuarta intención cuando hablamos de los injertos de piel, ¿vale? Pero como son menos conocidos o no los vemos tanto, pues tampoco puedo hacer mucho hincapié en ellos. ¿Qué nos puede pasar en este caso de problemas que pueden pasar en la fase de cicatrización que puede hacer que esta herida cronifique? Pues una es la ausencia de la fase hemostática. En este caso, fijaros que las heridas que cierran por segunda intención, esta fase no está, ¿vale? Si todos conocéis la fisiopatología de una úlcera por presión, de una úlcera venosa, aparece la úlcera, pero en ese caso, como no ha habido un traumatismo, un corte, no aparece, no sale. No tenemos la fase hemostásica de la herida, que esta es la primera, como he visto, la que inicia la cascada para el proceso de cicatrización, ¿vale? Otro problema que nos encontramos es que en la fase inflamatoria se alarga en el tiempo, ¿de acuerdo? Fijaros que en esta fase, hasta que no eliminamos gran parte del tejido no viable de esta herida, no se puede construir nada nuevo, o si se construye algo nuevo, será en falso porque no cuajará, no quedará en el lecho, no cicatrizaremos bien y ese tejido se perderá, ¿vale? Muchas de las heridas crónicas, que seguramente habéis visto, tienen tejido desvitalizado y muchas veces cuanto más tejido no viable, más fácil es que haya más carga bacteriana, ¿vale? También otros problemas que tenemos, sobre todo en las heridas crónicas, es que hay un retraso en la fase final de la epitelización, ¿de acuerdo? Fijaros, si os preguntara cómo cicatrizan las heridas del centro al borde o del borde al centro, todos me diríais pues de los bordes al centro, ¿vale? ¿Qué nos pasa con algunas heridas crónicas? Pues que quedan los bordes como cicatrizados, quedan como excavados hacia adentro, ¿de acuerdo? Y esto dificulta la migración de las células de una orilla hacia el centro, ¿de acuerdo? Por eso muchas veces lo que tenemos que hacer es eliminar este
esta excavación. Lo que os informaba o que os explicaba antes de cuando tratamos a una persona que tiene una herida, me gusta este pequeño resumen que es como un algoritmo de actuación. Disculpa, lo tengo en inglés, pero es muy fácil de entender. Seguramente que si alguno de vosotros ha tratado con heridas, conocéis el acrónimo TIME, ¿no? Pero fijaros que uno de los problemas que tenemos que cuando hablamos del concepto TIME es que nos olvidamos de todo lo demás. ¿De acuerdo? Fijaros que así como tenemos el ABCD del socorrismo, ¿no? O cuando tenemos algún accidente, o cuando tenemos que hacer una RCP, ¿no? Se hace como una escala de ver qué hay que hacer, pues la A, ¿no? La vía aérea, la B, pues en este caso parece un algoritmo que es bastante similar y que me parece muy interesante. Fijaros que antes de llegar a la herida, lo que habla es de que tengas un buen diagnóstico del paciente. ¿De acuerdo? Tenemos que conocer a qué herida me estoy enfrentando. Si no conozco qué tipo de herida es, ya vamos un poco cojos. Después lo de hacer una atención multidisciplinar, ¿no? Porque tenemos que ver al paciente de manera holística, ver a todo el paciente, no es solo una herida. Tiene problemas de nutrición, tiene dolor que no podemos controlar, tiene algún problema vascular, tiene una diabetes descontrolada, ¿vale? Puede ser necesario que haya un pediatra porque hay una hiperkeratosis, ¿de acuerdo? También es importante saber a quién o quién podemos pivotar, ¿vale? Nosotros siempre somos los responsables de las heridas, pero no somos los únicos que cuidamos de las heridas, las enfermeras, ¿vale? La C hablaría de control, las causas o las barreras que impiden la cicatrización de esta herida, ¿no? Hay infección, hay edema, hay incontinencia que dificulta, hay un problema de movilidad, estilos de vida inadecuados, ¿vale? Controlar estos factores sería importante. Luego, cuando ya nos centramos, fijaros que todavía no hemos llegado a la herida. Luego, cuando nos centramos en la herida, como os decía, el acrónimo TIME quizás es el más utilizado porque es muy fácil y muy memorístico, ¿no? Time, que significa tiempo, que muchas veces es el que no tenemos o el que no dedicamos a la herida, a verla en conjunto. La T sencillamente significa tejido no viable, ¿no? La I, infección o inflamación. La M, moisture, o sea, que el equilibrio de la humedad. Y la E, que es edge, ¿vale? Que es el borde de la herida. En este caso, fijaros que son 4 aspectos muy importantes que tenemos que basarnos cuando nos centramos en la herida, ¿vale? Y fijaros que aún no se acaba aquí. Después llega a la E, que es evaluar. Cuando nosotros tratamos a una persona que tiene una herida y en 10, 15 días no mejora, si seguimos haciendo lo mismo, seguramente tendremos los mismos resultados. Si empeora, normalmente ya nos hace cambiar, pero si no mejora, se queda estable. ¿Es normal que haya una persona que estemos curando durante 3 semanas, un mes, 2 meses sin cambios? Yo creo que no, ¿vale? Fijaros que ya os dice, evaluamos y volvemos atrás, porque si no funciona, seguramente hay algún paso o algún aspecto de algunos de estos pasos que nos hemos dejado o que se nos ha pasado por alto, ¿vale? Por eso tenemos que volver a revalorar todo el proceso, ¿vale? Como os decía, aquí tenemos el time un poco más avanzado, pero fijaros que vamos a poniendo la lupa y hoy lo que hablaremos es de esta parte, ¿de acuerdo? Que es solo una de las partes que debemos valorar en la herida. Pero como os decía, quizás, no sé por qué, es una de las que más nos gusta a los profesionales, ¿no? De hablar de apósitos, ¿no? Pero antes de hablar de apósitos, ¿no? Pues tenemos que saber en qué se basan o en qué, para qué los pongo, qué busco cuando pongo un apósito, ¿vale? Sobre todo, muy importante, un apósito no es un parche, ¿vale? Los parches los ponemos a las bicicletas o incluso a los piratas en el ojo, ¿de acuerdo? Estamos hablando de apósitos, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de concepto de cura en ambiente húmedo, yo aquí os podría decir, ¿es malo el exudado de una herida? ¿Alguien se ve capaz de responderme en una frase o incluso, mirad, os voy a hacer, ¿es malo el exudado? Ya veo que sois un poco tímidas.
y tímidos, os pongo una encuesta. Tenemos a un valiente o una valiente. Han respondido 13 de 20, 7 están durmiendo o están tomando el café, 6, 5, parece la cuenta atrás. Bueno, estos 5 que están tomando el café, espero que estén tomando el café y que no estén durmiendo. Bueno, fijaros, de las 20 preguntas, perdón, de las 20 personas, 14 han respondido que no es malo y una que sí, ¿vale? Me alegra que respondáis todos que sí, ¿no? Porque que no es malo, porque fijaros que uno de los conceptos que están muy arraigados a la hora de curar heridas es que tenemos que secar las heridas, ¿vale? Cuidado con este concepto que a veces nos puede llevar a confusión, ¿vale? Un poco más adelante hablaremos sobre el tema. Para hablar de qué es la cura en ambiente húmedo, he hecho como un pequeño invento, que no sé si igual os ayuda o igual espero que sí. Yo he hecho una pequeña escala, ¿de acuerdo? De 0 a 10, en el cual estamos hablando de tejidos dañados, ¿eh? Siempre de lesiones, que hay alguna lesión. No hablo de la piel sana, ¿de acuerdo? Sino que hablo de la humedad que puede estar presente en tejidos dañados. Imaginaros que 0 sería un tejido dañado en el cual hay 0 humedad, 10 sería pues la úlcera más exudativa que os imagináis y 5 sería pues la humedad óptima, ¿vale? Que necesitan las células para trabajar, ¿vale? Porque pensar que, como en la vida, como toda la vida, ¿no? Los extremos no son nada buenos, o si más no, vivir mucho tiempo en un extremo o en otro, pues no es muy aconsejable, ¿no? Siempre el término medio es la parte que nos ayuda o que nos encuentra un equilibrio, ¿vale? Pues para que las células puedan trabajar, ¿vale? Con este exudado, lo que necesitamos que puedan trabajar bien es un nivel de humedad cercano al 5, ¿vale? Como las notas, ¿no? Los aprobados normalmente son 5, pues aquí ponemos cercano a 5, ¿de acuerdo? ¿A alguien se le ocurre o alguien podría decirme si conoce algún tipo de tejido dañado en el cual haya un 0 de humedad? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo se llama? Quemados y más, sí, pero ¿alguna más concreto? Por ejemplo, una quemadura de segundo superficial sería exudativa. Exacto. Alicia dice herida con placa necrótica. ¿De acuerdo? Seguramente todos conocéis el tejido necrótico, ¿de acuerdo? Ahí sí que hay tejido necrótico seco y tejido necrótico húmedo, ¿no? Pero en este caso, fijaros que el tejido necrótico, ¿vale? La placa necrótica muchas veces puede aparecer como una costra, ¿vale? Que sería en esta parte de aquí. Esta os la pongo yo, ¿no? La parte o el tipo de herida que tiene un nivel de exudado moderado sería esta que vemos aquí. Una herida, por ejemplo, esta es una herida de una señora en la muñeca que tiene tejido de granulación, ¿de acuerdo? Y que tiene un nivel de exudado medio más o menos, ¿vale? ¿Y a alguien se le ocurre qué tipo de lesiones son muy exudativas de base? No hablo de infección, hablo de un tipo de heridas en el cual existe mucho exudado de su base. De base son heridas que en su característica, en su definición, es que son muy exudativas porque el proceso fisiopatológico que tienen propicia que haya mucha humedad. Mucha acumulación de agua, de líquidos por el edema. O sea, una pista ahí.
Vale, sí, Begoña, pero en este caso digo sin que haya infección. Vale, Marta dice extremidades inferiores, casi al 50%. Marta, ya ahí vas bien, pero en este caso estoy hablando, Inmaculada, de las úlceras de extremidad inferior, pero en este caso de etiología venosa. ¿Vale? Fijaros, aquí os pongo la imagen. Esta es una señora que tenía una úlcera de etiología venosa. ¿Vale? No hablo de que haya infección o no, ¿eh? Fijaros que de momento no os voy a hablar mucho ni poco de infección, porque no es el tema. Podríamos hacer 2 horas solo de infección, ¿vale? Pero en este caso, una úlcera de etiología venosa, de por sí, fijaros que porque hay el problema fisiopatológico debajo del problema valvular, hay un edema, que es lo que hace que haya este problema de que sea una herida muy exudativa, ¿vale? Luego recuperaremos esta imagen, ¿vale? Pero para que os quede claro, una escala, ¿de acuerdo? En la que yo puedo ver, ¿vale? De 0 sería una herida en un tejido dañado en el cual no hay ni una gota de agua, ¿vale? Y la otra que estaría, pues, aquí estaríamos hablando de 0 humedad y aquí estaríamos hablando del máximo, ¿vale? De humedad posible que os podéis imaginar, ¿vale? Que puede salir de exudado, ¿vale? Todos sabéis lo que es un apósito, ¿no? Cualquier cosa que se pueda utilizar para cubrir y proteger esta herida. ¿Qué hándicap tenemos nosotros? Pues que tenemos que seleccionar, ¿vale? No sé si ustedes están muy de acuerdo con la prescripción enfermera, pero cuando ustedes, aunque lo tengan en su centro, ustedes eligen entre curar con una gasa una herida o curar con un apósito de cura en ambiente húmedo, ustedes están prescribiendo, ¿vale? Y aparte de saber seleccionar, tenemos que saber cuáles son los que están más indicados para este tratamiento, ¿vale? Y para eso es importante conocer en qué fase nos encontramos, ¿de acuerdo? Aparte de conocer la fisiopatología de la herida, que nos ayudará, ¿vale? Muchas veces vemos los apósitos así, ¿no? Vemos, uy, es que hay muchos en el mercado, ¿no? Y siempre viene algún laboratorio a decirnos que el suyo es el mejor, ¿no? Que sirve para todo y que lo utilicemos, ¿no? Y nos regala además un bolígrafo para que podamos escribir, ¿no? Ahora que escribimos tanto con los bolígrafos, pero muchas veces lo único que se nos viene a la cabeza pues es este batibullo de apósitos uno encima del otro, ¿vale? Si yo pudiera pedir en una carta a los Reyes o a Papá Noel qué necesitaría o qué debería tener un apósito ideal, yo me inventaría y diría, pues un apósito que controle la hemorragia. Si hay sangre, ¿no? O si sale la hemorragia no está controlado, pues quiero un apósito que me la controle. También, ¿qué pediría? Pues que elimine aquellas sustancias extrañas que estén presentes en la herida, ¿no? Y que me puedan infectar esta herida. Además, si encima me elimina el tejido muerto, desvitalizado, y si hay pus, pues mejor que mejor, ¿no? Además, ¿qué necesito? Pues que le dé unos niveles óptimos de humedad a la herida, ¿no? Que mantenga un pH adecuado y que la temperatura se mantenga para que las células implicadas en el proceso de cicatrización trabajen cómodas y que no sufran retrasos. Otro deseo que le pediría, pues que promueva la formación de tejido de granulación y epitelización, ¿no? Cualquiera de las fases, y que me proteja la herida de golpes y de microorganismos que pueden entrar desde fuera, ¿vale? Porque pensar que la piel es la primera capa de protección que tenemos frente al medio exterior, ¿no? Y cuando tenemos una herida, abrimos una pequeña vía, bueno, en función de cómo sea la herida, ¿no? Para que puedan entrar microorganismos. Si yo os pongo esta imagen, diréis que es un apósito ideal. Alicia ya... ¿Vale? Como bien decís, podéis intuir ya. Esto ya se ve cuando vamos a hacer la cura y si no lo hemos curado nosotros, ¿no? A veces cuando hacemos guardias o cuando vemos otros pacientes que no estamos acostumbrados, solo de verlo ya dices, uy, con este señor sufriremos, ¿no? Porque esta gasa se ha quedado completamente pegada a la herida, ¿vale? ¿Qué beneficios os propone la cura en ambiente húmedo? Pues una parte muy importante que os decía del concepto TIME es que gestiona este exudado, ¿vale? El exudado
¿Es bueno o es malo? Yo espero convencer a la pobre o el pobre que ha dicho que no era bueno. En exceso, evidentemente, ¿vale? No es bueno, pero tampoco en defecto, ¿vale? Porque, ¿qué tenemos? ¿Qué contiene el exudado? Pues nutrientes esenciales y es una fuente de energía para las células implicadas en el proceso de cicatrización, ¿de acuerdo? Pensar que también contiene factores de crecimiento, sirve como medio de transporte para proliferar estas células. Pensar que las células no viajan por el aire para subir para arriba, sino que deben construirse. Yo les digo, no sé si todos conocéis los castellers de Cataluña, que son los castillos humanos, ¿no? Que se van subiendo gente encima de la otra para construir como un castillo. Pues las células es lo mismo. Parten de la parte inferior y van subiendo hacia arriba. Si tienen un medio acuoso, que en este caso es el exudado, será más fácil que puedan migrar hacia arriba. Si tienen un medio seco, les costará más subir, ¿vale? Porque, ¿qué hará este exudado? Pues evitar que el lecho se seque, ¿vale? Para que estas células puedan subir. Aparte de que, fijaros que al principio no tenemos red vascular cuando hay una úlcera. Esta se construye una vez hay el tejido de granulación, ¿de acuerdo? Cuanto más tardemos, más difícil será. Y hasta que no se construya la red vascular, ¿quién alimentará esas células que están arriba haciendo de Casteller? ¿De acuerdo? Pues el exudado. También, ¿qué nos ayuda o qué nos hace la cura en ambiente húmedo? Pues que facilita o favorece el intercambio de gaseoso, ¿de acuerdo? Fijaos que al principio, como no hay microcirculación en la zona de la úlcera, la presión parcial de oxígeno es muy baja, ¿vale? El hecho de que haya una presión de O2 muy baja lo que hace es estimular esta angiogénesis, ¿vale? Y la replicación de los fibroblastos, ¿vale? Para que puedan construir este tejido de granulación. Más adelante, el aumento de oxígeno lo que ayudará es a que se forme el colágeno, ¿vale? ¿Qué nos pasa muchas veces? Pues que hay tejido vitalizado, como el tejido necrótico que hemos visto antes, o esfacelos, o incluso la costra, pueden dificultar este intercambio gaseoso, ¿vale? Los apósitos basados en cura en ambiente húmedo son semioclusivos, dejan pasar vapor de agua para mantener una humedad buena o la óptima que toca en el lecho de la herida. Ni mucha ni poca, ¿vale? La que toca, ¿vale? La temperatura, recordar antes lo que hemos dicho, la temperatura más o menos 36-37 grados, lo que ayuda es a las enzimas de las células que puedan trabajar, ¿de acuerdo? Cuando quitamos el apósito, tiramos el suero, podemos disminuir la temperatura del lecho de la herida a unos 22-24 grados, ¿vale? Esta temperatura puede recuperarse, pueden tardar unas 3 horas, ¿vale? Estos apósitos de cura en ambiente húmedo nos ayudan a aislar la herida de la temperatura, ¿vale? Y espaciar el tiempo de la cura, ¿vale? De esta manera lo que hacemos, en vez de curar cada 8 horas, que hay curas, sobre todo a nivel hospitalario, ¿no? Que parece que hay que hacer una cura por turno, podemos hacer curas 2, 3, 4, 5 días, dependiendo de la evolución, evidentemente, de la herida, ¿vale? También queremos proteger la herida de los microorganismos. Cuando nosotros ponemos un apósito de cura en ambiente húmedo, lo que hacemos es que no puedan entrar microorganismos del exterior, ¿vale? Cuando ponemos una gasa, cuando ésta se humedece, lo que hace es por capilaridad los microorganismos pueden entrar como si fuera un tobogán, ¿vale? Facilita que pueden entrar, ¿vale? También, fijaros que el lecho de la herida es un tejido que es frágil, ¿vale? Y hay dos grandes situaciones en el cual se producen agresiones, que son cuando cambiamos el apósito, ¿vale? Si se queda pegado, tenemos un problema, ¿vale? Yo quiero un apósito que no se me quede pegado a la herida, como el que hemos visto antes. Y también las fuerzas de fuera, ¿no? Presión, fricción, que también pueden dañar el tejido, ¿vale? El apósito lo que debe hacer es minimizar este daño que se puede producir tanto al quitarlo como incluso podemos ayudar a prevenir estas fuerzas de fricción o presión, ¿vale? Fijaros en este caso, tenemos un señor que le hicieron, aquí alguien hablaba de quemaduras, ¿no? A este señor le quemaron una keratosis en la cabeza, ¿vale? Y no sé si se ve bien, pero le hicieron la cura con una gasa y un apósito un esparadrapo, ¿de acuerdo? Y fijaros luego a la hora de quitarlo, pues
Como os podéis imaginar, el señor lo tenía bien pegado, ¿no? El señor, ¿de quién se acordará? ¿De vosotros, que sois los que le retiráis, o del dermatólogo que le ha quemado? ¿Vale? Y que le ha puesto esta cura. Fijaros también, aquella lesión que hemos visto antes era relativamente sencillita, ¿no? Porque es una quemadura producida a nivel aséptico, ¿no? Por un dermatólogo, pero aquí, ¿qué pasa? Esta cura la hemos hecho nosotros. Fijaros que la gasa que ha hecho, cuando yo pongo una gasa en la herida, ¿cómo se comporta? Pues la herida va absorbiendo, la gasa, perdón, va absorbiendo todo el exudado que queda, ¿vale? Hasta quedar, incluso en este caso, fijaros que se ha quedado seco, y mirar que lo que ha producido al producir una sequedad es producir, luego al quitarla, aunque vayáis con mucho cuidado, de los pliegues se han producido nuevas lesiones en esta pierna, que como podéis ver, lo último que necesita es una lesión. Porque fijaros que esta señora, a partir de ahora, vamos a tener más faena que la que tendríamos si no tuviera esa herida. O incluso, a veces nos vienen pacientes, ¿no? En este caso, esta es una señora que se dio un golpecito en la pierna y ella misma se había ido curando, pero fijaros que ella se ponía una tirita, pero fijaros todo alrededor que está lleno de petellas, ¿de acuerdo? De pequeños hematomas, que es de la misma señora de quitarse el adhesivo, ¿vale? De la tirita, pues ella misma con los pellizcos lo que puede haber hecho es que la herida sea el triple de lo que era inicialmente, ¿vale? Estos son casos curiosos a veces que pasan con los pacientes, ¿vale? Si os pregunto cuántos apósitos existen en el mercado, ¿alguien se anima a decirlo? Si hay muchos, si hay pocos. Si conocéis muchos, si conocéis pocos. ¿Veis que hay muchos o veis que hay pocos? O que hay los que tocan. Taisia dice que hay muchos, demasiados. Alicia, Antonia e Inmaculada también creen que hay muchos. Bueno, a ver, hay muchos, ¿eh? Pero el problema es que si los vemos así, apelotonados así, sí que hay muchos. Pero para hablar de apósitos, ¿vale? ¿Qué deberíamos tener claro? Pues que hay muchos. Como bien sabéis, ¿no? Hay muchos, demasiados, pero ¿por qué los vemos tantos? Porque nos dejamos marear por nombres comerciales, ¿vale? Yo lo que os hablaré ahora, en breve, es de las familias, ¿vale? Las propiedades en función de la familia a la que pertenecen. No os hablaré de Biatain, Alevin, tengo algunos por aquí, Variesives, Utimec, Aquacel, Melgisor, ¿vale? Estos nombres nos marearán porque cada empresa tiene el suyo, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer? Pues hablar de apósitos de espuma, de alginatos, de hidrocoloides, ¿vale? Del nombre de la familia. Si hablamos de la familia, porque ustedes como, ¿qué dicen? ¿Paracetamol? ¿O hablan de Feralgan, Gelocatil? ¿Vale? Ya os pongo el caso de quizás un medicamento muy famoso, ¿no? El paracetamol. Pero si hablo de paracetamol, ¿qué diferencia hay entre el Gelocatil y el Feralgan o el paracetamol Normon? Siendo evidentemente las mismas dosis, ¿eh? No hay ninguna. Pero yo sé que es paracetamol. Me da igual que se llame Gelocatil que se llame Feralgan, que el que sea, ¿vale? Si yo tengo un paracetamol, sé qué función ejerce, ¿vale? Y en función del tipo de herida y la persona que estemos, ¿no? Tenemos que utilizar el que mejor se adapte a esa situación, ¿de acuerdo? Si esta persona requiere un apósito de espuma, me da igual que sea de la marca Biatain, Alevin, 3M, Brown, Molnike, Smith & Nephew, ¿vale? Laboratorios hay muchos, pero ¿qué intenta cada laboratorio? Pues evidentemente diferenciarse para que su marca sea la que queramos más, ¿no? O que nos guste más. Pero ¿qué nos pasa? Pues que nuestro centro quizás tiene un apósito de espuma de una marca concreta, ¿no? Y a lo mejor el año que viene cambia porque hacen un concurso de apósitos y cambia de marca, ¿no? Y el mismo apósito, como lo vemos de un color diferente o de un tamaño diferente, decimos que no es lo mismo, ¿vale? Cuando en este caso sí que lo es, porque debemos saber de qué familia son, ¿vale? Bueno, pues aquí
ya ha llegado el momento, ¿no? Lo que estabais esperando, para hablar de los, como os decía, solo os voy a hablar de cinco tipos de apósitos que son clave para que tratéis cualquier herida, ¿vale? Os hablo en fase de cicatrización. Los otros ya son para cumplir alguna función específica, pero todos estos que muchas veces os marean de que viene el laboratorio nuevo, pero como os decía, siempre se intenta producir alguno nuevo, siempre van a requerir de alguno de estos para controlar la humedad. Recordad que yo pongo un apósito para gestionar esta humedad de la herida, ¿vale? ¿Qué apósitos tenemos? Pues los hidrogeles, ¿no? Seguramente, bueno, si estuviéramos todos presentes, ¿no? Pues veríamos, ya os digo, y aquí os pongo, os he puesto aquí una imagen, ¿no? Pero a veces, si estuviéramos, os pudiéramos ver, ¿no? Yo tengo aquí a la mano 3 diferentes. ¿Son diferentes? No, son marcas diferentes, pero la función es la misma. ¿Qué son? ¿Qué hacen estos apósitos? Pues tienen un alto contenido en agua, ¿vale? La mayoría es agua. También tiene otras sustancias para mandarle la textura, ¿vale? Que es una textura gelatinosa, que los tenéis aquí, pectina, polímero de almidón, da igual, ¿vale? La mayoría los conocéis en formato de estructura líquida, ¿vale? Pero aquí os he puesto, por ejemplo, una imagen, si veis aquí arriba, a la derecha, también puedo tener este apósito, va muy bien porque es en formato de placa, ¿vale? En este caso, por ejemplo, en quemaduras de primer grado o radiodermitis, ¿no? Que a veces que la piel está íntegra pero está inflamada, actúa como si fuera un hielo, ¿vale? Porque refresca, ¿vale? Hidrata el tejido, ¿vale? Y va muy bien. ¿Qué hacen estos tejidos, estos hidrogeles? Pues ayudan a hidratar este tejido, ¿vale? ¿Qué potencian? Pues el desviamiento autolítico, ¿vale? El desviamiento autolítico es el que hace el propio cuerpo, ¿vale? Luego veremos cómo lo ponemos, ¿vale? También lo podemos combinar con otros como la colagenasa, ¿vale? No confundáis esto con seguramente todos conocéis el Iruxol, ¿vale? El Iruxol es un desbridante enzimático, ¿vale? ¿Qué nos pasa con el Iruxol? Que si está en una herida con poco nivel de exudado, no trabaja, ¿vale? Necesito tener exudado, ¿vale? Si no hay exudado, pues lo pondremos con un hidrogel, ¿vale? El siguiente producto del que os hablaré son los apósitos hidrocoloides, ¿vale? ¿Alguien de aquí alguna vez se ha puesto un compit ampollas? Los compañeros que no son de España, no sé si se llama así igual el producto, ¿vale? Pero aquí hay un producto que se llama compit ampollas, que es para cuando nos ponemos un zapato nuevo y nos roza en el talón, ¿no? Pues hay un producto que se vende en las farmacias, ¿no? Y que sirve para poner esa lesión en el talón. ¿Alguien lo conoce o alguien se lo ha puesto? Antonia dice que sí. Begoña también. Marta también. Pues fijaros que cuando compramos un compit ampollas es un apósito hidrocoloide, ¿de acuerdo? Ahora veremos de qué va. Cuando nos ponemos este apósito hidrocoloide, y aquí os enseño, no sé si se ve bien, ¿vale? Intento enseñaros aquí por la imagen, ¿vale? Pero para que veáis diferentes tipos, ¿vale? Hay diferentes formatos, ¿vale? Fijaros que tengo desde forma del sacro a otros para zonas más pequeñitas o zonas un poco más grandes, ¿vale? No sé si lo habéis utilizado alguna vez, pero cuando los ponéis, cuando entra en contacto con el exudado, ¿vale? Esto está formado como un gel, ¿vale? Y absorben muy poco líquido, pero cuando los quitamos forman un gel con un olor muy característico, ¿no? Tiene un olor muy raro, ¿vale? Pero no quiere decir que haya infección, ¿vale? Son apósitos que tienen poca capacidad de absorción, ¿vale? Como os decía, mayoritariamente están hechos en forma de placa y se pueden poner directamente en la piel, ¿vale? O en la herida, o que nos ayuden a sujetar otro de los que veremos a continuación, ¿vale? De secundario, para sujetar otros apósitos en la herida, ¿vale? Tanto como primarios como secundarios, ¿vale? Que son un par de imágenes, ¿vale? Una imagen de diferentes tipos. Fijaros que son 4 marcas diferentes, ¿vale? Ni una es mejor que la otra. Muchas veces lo que tengamos es lo que utilizamos, ¿vale? ¿Cuándo los ponemos? Pues cuando la herida es poco exudativa, ¿vale? Por ejemplo, en la fase de epitelización,
¿vale? En la fase ahí que está el tejido, ha pasado la fase de granulación y está el tejido rosadito que necesita muy poco exudado, ¿vale? En ese caso lo podríamos poner. También otra parte importante que podemos sacar de los apósitos es que podemos prevenir lesiones. En este caso, lesiones por fricción. Si tenemos algún paciente que tiene por ejemplo, algún movimiento repetitivo, algún paciente que tenga Parkinson o algún paciente que mueva mucho alguna extremidad, o tenemos algún dispositivo que puede producirse una lesión por fricción, ¿vale? No sé si se han fijado alguna vez en pacientes que a lo mejor tenemos un yeso, si es por ejemplo en el pie o en el brazo, ¿vale? Si la zona donde finaliza el yeso coincide con una articulación, ¿vale? El hecho del movimiento, ¿vale? O incluso aquí, ¿vale? De moverlos, nos aparecen lesiones, ¿vale? En estas fases o en estas zonas donde acaba el yeso, ¿vale? Estas son lesiones por fricción. En caso que tengamos algún paciente que sospechemos que puede tenerlas, lo podemos poner, ¿vale? Incluso en pacientes que, como os digo, pueden estar encamados o hacen movimientos repetitivos con el talón, ¿no? Que pueden... que la máxima fuerza que hay en ese paciente es la fricción, lo podemos utilizar para prevenir este tipo de lesiones. ¿Dónde lo podemos utilizar también? Pues nosotros ahora que estamos tan de moda, ¿no? En las UCIs, de poner los equipos de protección individual, pues son apósitos, no son los que recomendados en primera opción, ¿no? Pero en caso de no tener la espuma fina, que es la que hablaremos ahora, podemos utilizarlo para prevenir lesiones por dispositivos, ¿vale? Que son lesiones, ya os digo, aunque os hable de que están producidas por dispositivos, son lesiones por fricción o por presión, ¿de acuerdo? En este caso aquí os pongo, para que veáis un ejemplo de un apósito hidrocoloide, que es el mismo que hemos visto del Compit, o este que os he enseñado, alguno de estos, ¿vale? Lo que hacemos es recortar con unas medidas. Aquí, como os digo, esta información está sacada, estas fotografías están sacadas de la página de Molnike, ¿no? Que con estas medidas aproximadas podemos, con un apósito, recortarlo y hacernos las protecciones de los equipos de protección, ¿vale? Ahora continuaremos hablando de él con estos apósitos que hablaremos ahora de espuma, ¿vale? Los más utilizados hoy en día son estos apósitos de espuma de poliuretano, ¿de acuerdo? La capacidad de absorción que tienen es media alta, ¿vale? Pero los pondríamos más o menos en el nivel medio para situarlos mejor, ¿vale? No deja residuos, ¿de acuerdo? Esto nos ayuda a evitar que haya maceración en la piel del alrededor, ¿vale? Tenemos diferentes tipos de presentaciones, tanto en placas adhesivas como no adhesivas, ¿vale? Alicia, luego te respondo. Aquí os pongo, ¿vale? Para que veáis seguramente, fijaros, este apósito que tengo aquí es un apósito de espuma, ¿vale? No tiene adhesivo, ¿vale? No necesitaría un secundario para sujetarlo. En cambio, este, por ejemplo, que tiene forma de sacro, no necesitaría un secundario, sino que lo podría poner, ¿de acuerdo? Estos seguramente los conocéis, ¿vale? Son, por ejemplo, este, ¿vale? En forma de talón, ¿vale? Es una espuma, pero que tiene la forma anatómica del talón, ¿de acuerdo? ¿Por qué os digo esto? Porque es importante, porque, como os decía antes, aparte de para ponerlo en heridas de medio nivel de exudado, también los puedo utilizar para prevenir lesiones por presión y por fricción, ¿de acuerdo? Son apósitos normalmente bien tolerados, muy cómodos para el paciente, ¿de acuerdo? Que les pueden ayudar ahí bien, ¿vale? Como os decía, aquí os he puesto un par de imágenes también de diferentes marcas que, como os digo, ni una es mejor que la otra. Las que tengamos las utilizamos, ¿vale? No hay ningún problema, ¿vale? Seguramente algunos se sentirá más cómodo con una marca o con otra, pero utilizar la que tengáis, ¿vale? Fijaros que aquí yo os tengo, yo les digo cuando voy a hacer algún curso, alguna sesión, yo pido apósitos a todos los laboratorios. Los que me dan son los que utilizo. Si no me dan, pues no los utilizo, ¿vale? Que no tengo ningún interés comercial, ¿vale? Del que os quería hablar, antes cuando os he dicho lo de las protecciones, os hablo, por ejemplo, de este apósito de espuma. Hay un apósito de espuma fina, ¿vale? Fijaros este apósito de espuma, bueno, no sé si se puede apreciar bien el grosor, espero que sí, ¿vale? Fijaros que es prácticamente la mitad o incluso menos, un tercio,
¿vale? Esto es un apósito de espuma fina que lleva en la base silicona, ¿vale? Que lo que hace es que se adhiera, ¿vale? Se adhiera a la piel, ¿vale? En este caso, estos serían los primeros recomendados, si los tenemos, ¿vale? Para la protección de los dispositivos, ¿vale? En este caso, como os decía antes, sería, por ejemplo, para un equipo de protección individual, ¿vale? Para, sobre todo, el puente de la nariz, la parte de la frente, ¿vale? Sobre todo detrás de las orejas, ¿vale? Pero sobre todo esta parte del puente, pero no nos quedemos solo en nosotros, sino que también tenemos, todos también tratáis con pacientes que tienen, que utilizamos diferentes dispositivos. No sé si alguien ha visto alguna vez, por ejemplo, con las gafas nasales, ¿no? A veces nos encontramos que de la condensación que se produce, ¿vale? O para la BiPAP, como dice Antonia, se pueden producir lesiones por humedad o por fricción de del mismo dispositivo, incluso en las orejas. Fijaros, son lesiones que aparecen, que son, muchas veces pensamos que no se pueden prevenir y sí que se pueden prevenir, ¿vale? O, por ejemplo, en la intubación endotraqueal, ¿no? Fijaros que tenemos el apósito, incluso teniendo un poco de imaginación, ¿no? Pues el corte que hacemos y luego cómo nos sirve para proteger, incluso detrás depende de la malla que pongamos o de la sujeción, pues nos puede ayudar a prevenir lesiones por fricción o presión de esta zona, incluso por humedad, porque si os fijáis a veces, si es una zona en la cual haya, en este caso pueden haber secreciones que puedan salir, ¿vale? O en el que hemos visto antes, de la misma condensación de la respiración, esta humedad puede producir lesiones, ¿vale? Si me dejáis un segundo, respondo a Alicia, ¿vale? Alicia habla de que se pondrían en heridas poco exudativas por la fase que se encuentran, no porque está seca. Exacto, Alicia. ¿Vale? Los hidrocoloides, sí. Sí, en este caso, si está seca, ¿vale? Luego lo veremos en la escala que volveremos a ir a ellas, ¿vale? Necesita un nivel de exudado, ¿vale? Pero luego lo hablaremos. Si hay crosta, pues evidentemente fijaros que no ayudaría porque no proporcionaría humedad, ¿vale? Tendríamos la herida seca, ¿vale? No sé si he respondido, Alicia, pero... Otro que seguramente conocéis es el hidrofibra hidrocoloide. Aquí sí que os he puesto la marca comercial porque es aquí en España por lo menos es el único producto que es hidrofibra hidrocoloide. ¿De acuerdo? Esto es de la familia de los hidrocoloides, pero como os decía es el patito feo de esta familia, ¿vale? Que es el hidrofibra de hidrocoloide, ¿vale? En este caso... no sé si lo veis bien, ¿vale? Lo puedo poner en las dos caras. La diferencia en los alginatos que veremos luego es este tejido que queda, no sé si veis como unas líneas horizontales o verticales, ¿vale? Que es como un recosido, ¿vale? Que esto lo que da es un poco más de fuerza al apósito, ¿vale? Son apósitos muy absorbentes, ¿vale? Por su estructura, fijaros dónde los puedo poner, ¿vale? Son muy moldeables para poner en heridas cavitadas muy exudativas, ¿vale? Esto cuando, no sé si lo habéis utilizado, cuando absorbe el exudado, lo que hace es transformarse como una gelatina, ¿vale? Y esto hace que no se libere este exudado, ¿vale? Tenemos que vigilar que no nos quede en contacto con la piel perilesional sana, porque si esta gelatina queda en contacto con la piel sana, pues nos la puede macerar, ¿vale? Pero de entrada, como los ponemos en cavidades, ¿vale? No tenemos que... no tiene que estar en contacto con la piel, ¿vale? También vigilar porque, claro, si yo soy comercial de esta casa, en este caso de Combatec, ¿no? Os diría, bueno, pues en una herida, este apósito va muy bien para todo, ¿no? Y os diría, y vosotros me diríais, hombre, es que yo lo puse en una herida y se me secó. Y se me quedó pegado, ¿vale? ¿Qué os dirán ellos? Pues mojarlo. Si lo pones, lo mojas y lo pones, ya no se te pegará, ¿vale? En este caso, fijaros que lo que estoy haciendo cuando mojo antes de colocar este apósito es quitarle sus propiedades, ¿vale? Yo esto lo necesito para heridas muy exudativas, ¿vale? Porque quiero quitar este exceso de humedad que hay, ¿vale? O sea que no lo mojaremos antes de ponerlo,
Si se nos ha pegado, evidentemente sí que lo tendremos que quitar mojándolo como podamos, ¿vale? Pero este apósito, cuando lo ponemos en una herida que es poco exudativa, se queda como un cartón, ¿vale? Y se queda muy pegado y cuesta bastante quitarlo, ¿vale? En vez de pensar, ponemos un apósito menos absorbente, el comercial, que lo que quiere que es vender, os dice que lo mojéis antes de ponerlo y así seguro que no se os pega, ¿vale? Y el último apósito que os hablaré hoy es los apósitos de alginato, ¿vale? Sí, para que os fijéis, más o menos se parece al que hemos visto antes, ¿vale? Pero fijaos que no tiene este borde, este recubierto, ¿vale? No sé si se ve aquí. Las líneas estas son un recocido, ¿vale? Esto es de alginato. Fijaros que si yo lo manipulo, ¿vale? Sí, gracias, Daiza. En este caso, fijaros que como está compuesto de algas, si yo lo manipulo o lo toco, ¿vale? Esto no lo hacemos cuando hacemos la cura, ¿no? Pero bueno, no sé si se ve. Si yo lo manipulo un poco, aquí podéis ver las fibras cómo se van deshaciendo, ¿vale? Porque son derivados de las algas marinas, ¿vale? En este caso, fijaros que tiene una capacidad de absorción de 10 a 20 veces su peso, ¿vale? Y como es insoluble en el agua, tenemos que vigilar también lo mismo que hemos dicho antes. Por su estructura yo lo puedo poner en heridas cavitadas muy exudativas, ¿vale? Pero si me quedara en contacto con la piel perilesional, ¿vale? Sana, cuando absorbe esta parte que estaría en contacto con la piel de alrededor, me la maceraría, ¿vale? Lo pondremos, como podéis suponer, en heridas muy exudativas, ¿vale? Volvemos como os decía, estos son los 4 o 5 apósitos básicos que tenéis que conocer bien para la atención a los pacientes, ¿vale? Una vez partiendo de aquí, quizás podamos necesitar algún otro tipo de apósito para alguna fase muy concreta o algún problema muy concreto, ¿vale? De algún paciente, pero como os decía, estos son los que os harán trabajar bien, ¿vale? Fijaros que en este caso he intentado hacer una metáfora de la misma escala que hemos visto antes. Tenemos en la parte izquierda un desierto, ¿no? Tenemos una herida seca, completamente seca. Tendríamos un poco de agua en la segunda imagen. En la parte central teníamos pues las flores bien bonitas y bien cuidadas, ¿no? En este caso esta foto está tomada de Girona Temps de Flors, ¿no? Espero que se vuelva a hacer algún día, ¿no? Es cuando pase toda esta pandemia. Os invito a venir a Girona a ver porque las calles engalanan de flores y es una semana muy bonita. En la cuarta imagen tenemos también que hay mucha humedad y en la quinta, como os podéis imaginar, el mar o el océano, que hay lo máximo de humedad posible, ¿vale? Taiza, estás invitada. Es precioso, ¿vale? Pues, ¿qué tenemos? Cuando nos falta agua, ¿qué hacemos? Pues se la añadimos. Cuando tengo poca, o una poquita, ¿qué hago? La mantengo. Cuando estoy en un nivel de humedad óptimo, la mantengo con las espumas. Cuando tengo demasiada agua, ¿qué tengo? 2 productos para quitar este exceso de agua, ¿vale? Fijaros que lo que se trata es, cuando me falta, la añado, ¿vale? Con los hidrogeles que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Aportaremos humedad a la herida, ¿vale? Cuando tengo poco exudado, ¿qué hago? Con el hidrocoloide absorbe poquito, mantendré el que hay, ¿vale? Y no necesitaré que me absorba mucho. Cuando tengo un nivel medio, necesitaré una espuma que me mantenga este nivel medio de humedad, ¿vale? Y como tengo mucha, la sacaré. Fijaros que en ningún caso lo que se trata es de secar la herida. Yo no quiero secar la herida. Quiero mantener el nivel de humedad óptimo para que esta herida cicatrice, ¿vale? Para que las células de la persona puedan trabajar y cicatrizar esta herida, ¿vale? Si ponemos las heridas que hemos visto antes, ¿qué tenemos? Cuando tengo una herida con una placa necrótica, le pondré un hidrogel para hidratarla y después yo desbridar o trabajar con ella, ¿vale? Cuando tengo una herida como la que hemos visto aquí con tejido de granulación, puedo poner una espuma o incluso podría poner un hidrocoloide
¿vale? Para mantener este nivel de humedad que hay aquí. Cuando tengo una herida muy exudativa, le pongo un apósito muy absorbente, ¿vale? Que sería en este caso un hidrofibra hidrocoloide o un alginato, ¿vale? ¿Alguien me puede decir... Exacto, Antonia, muy bien. Antonia aquí nos dice unas propiedades de los alginatos, que aparte de ser absorbente, como tiene calcio, es alginato cálcico, también lo utilizamos, no sé si alguien ha trabajado en urgencias, pero cuando tenemos un pequeño vaso que sangra, el alginato nos ayuda a parar esta hemorragia porque el calcio lo que hace es ayudar a hacer hemostasia, aparte de la presión, etcétera. ¿Vale, Antonio? En un paciente, ¿vale? ¿Alguien me podría decir, quizás os pongo ya en un compromiso, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo ahora a esta señora que tiene esta úlcera de etiología venosa que vemos aquí a la derecha de todo, que es una herida muy exudativa, si yo le pongo una gasa, ¿alguien me puede decir cómo se comporta la gasa en función de lo exudado? ¿Cómo se comportará esta gasa? ¿Qué hará en esta herida? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cómo actuará en relación al exudado, al nivel de humedad de la herida? Absorberlo. Muy bien, Alicia dice absorberlo. Fijaros que cuando ponemos una herida que es muy exudativa, la gasa tiene una capacidad infinita de absorción o limitada. Como bien dice Alicia, ¿no? Tiene una capacidad limitada de absorción, ¿vale? Cuando yo la pongo en una herida que es muy exudativa, cuando ponemos una gasa en una herida, gana o la gasa o la herida, ¿vale? En este caso, como es muy exudativa, la gasa lo que va haciendo es absorber todo este exudado hasta que se muere la gasa. Que se muere quiere decir que se satura, ¿vale? Y actúa como un trapo húmedo, ¿vale? ¿Qué hace esta parte? Pues fijaros que lo que hace es que la parte que está en contacto con la piel perilesional, la piel sana de alrededor, mantiene esta humedad y me ayuda a macerarla, ¿vale? En cambio, ¿cómo se comporta un apósito de hidrofibra o un alginato? Elimina una parte del exudado y cuando llega a la zona óptima, que sería aquí, recordar que hemos visto antes, ¿no? Se para, ¿de acuerdo? La gasa seguiría absorbiendo hasta que se muriera, ¿vale? En cambio, el apósito de cura en ambiente húmedo, cuando llega al nivel óptimo, se para. ¿La herida deja de exudar? No. Pero cuando esta herida exuda un poco más, ¿vale? El apósito me vuelve a quitar este exceso hasta volverlo a la zona central. La gasa no, la gasa tira hasta que se muere la gasa, ¿vale? ¿Qué nos pasa en este caso de aquí? Si yo pongo una gasa aquí, ¿qué pasará? En la placa necrótica del talón de esta señora o este señor que hemos visto aquí en la primera imagen. ¿Hará alguna cosa la gasa? Nada. Alicia dice que nada, ¿vale? En cambio, si yo pongo un hidrogel, ¿vale? ¿Qué es lo que me está haciendo? Llevar el tejido que está seco hacia la zona central, ¿vale? Humedecer este tejido para crear las condiciones para que el cuerpo de la persona, muy bien Taiza, lo que me está haciendo es hidratar este tejido acercándolo a la parte central que hemos dicho antes, que era donde trabajaban las células, ¿vale? Aparte que yo después, como enfermera, lo que podré hacer es ayudar a cortar, a desbridar este tejido dañado, ¿vale? Pero estoy aportando para que las células de la persona también trabajen y me ayuden a eliminar este tejido, ¿vale? Si yo mantengo el nivel de humedad aquí en la parte baja, las células de la persona no tienen los niveles óptimos, ¿vale? ¿Por qué os quiero hacer esta pequeña gráfica de continuum de exudado? Básicamente para que entendáis el concepto, ¿vale? Esta es la clave. ¿Qué tengo que hacer? Yo me puedo equivocar al poner un apósito u otro, no pasa nada, ¿vale? A veces podemos prever que la herida se comportará de una manera y se comporta de otra, ¿vale? Lo importante es saber corregir. ¿Y cuál es la gracia? ¿Por qué estoy yo aquí con ustedes? Porque si hubiera un apósito que sirviera para todo, yo ya no estaría aquí, ¿vale? Ustedes como profesionales lo que tienen que hacer, entender, es cómo tengo que reaccionar ante la herida, ¿vale? Cómo se comporta. Y en este caso es la humedad, ¿vale?
¿Qué hace la M de time? Gestionar esta humedad, ¿vale? Fijaros que es diferente de poner una gasa. La gasa, gana la gasa o gana la herida. Pero en cambio, cuando es un apósito de cura en ambiente húmedo, me gestiona este exudado. La gasa va chupando hasta que seca la herida o se empapa y se muere, ¿vale? Los apósitos de cura en ambiente húmedo, evidentemente, cuando llega un tiempo, también se saturan, ¿de acuerdo? Tienen su capacidad de absorción, pero lo que no hacen es secar la herida o dejarla muy húmeda, ¿vale? Eso es lo que tenemos que aprender, saber este concepto y saber jugar. ¿Qué me falta? Le añado. ¿Qué me sobra? Le quito. ¿Que la tengo en el nivel óptimo? Como esta imagen central, la mantengo, ¿vale? No me interesa secar la herida, ¿de acuerdo? Quiero que entendáis bien este concepto. No sé si con tantas líneas y garabatos se ha entendido un poco lo que quería explicaros, pero esta es la base de conocer bien los apósitos, ¿vale? ¿Cuáles tengo que poner? Y fijaros que no os he hablado prácticamente de ninguna marca comercial, ¿vale? Sino de familias. Una espuma se comportará igual, sea del Viataín, sea de Alevín, sea de la marca que sea, ¿vale? Un alginato, sea la marca que sea, se comportará igual. Son apósitos muy absorbentes, ¿de acuerdo? ¿Qué pasará si yo pongo un alginato en una herida que es poco exudativa? ¿Vale? Imaginaros que yo aquí, en una herida que tiene un nivel de exudado de 3, 2, 3, le pongo un alginato. ¿A alguien se le ocurre qué puede pasar? Si pongo un alginato aquí, en la segunda columna de la izquierda, o un hidrofibra de hidrocoloide, me da igual. Muy bien, Patricia. Patricia dice que se pega. Exacto, se pegará. ¿Pero es porque el apósito es malo? No. Porque nosotros hemos puesto un apósito muy absorbente en una herida que es poco exudativa y me ha secado y se ha pegado, ¿vale? En cambio, ¿qué nos pasará si ponemos un apósito hidrogel, ¿vale? Un hidrogel de los que hemos visto que están en la parte izquierda, lo ponemos aquí, en una herida que es muy exudativa, que esto también a veces lo hacemos. ¿Qué pasará? ¿A alguien se le ocurre? Macerará, exacto. Tengo mucha humedad que me viene de la herida y yo le estoy aportando humedad, ¿vale? Le estoy aportando más humedad a la herida. En este caso, fijaros que por muy apósito que le ponga luego yo un hidrofibra, que esto también, estas combinaciones a veces nos gustan mucho, que es, pongo un hidrogel y después pongo un hidrofibra de hidrocoloide, ¿no? Fijaros que estoy haciendo el efecto contrario. Pongo un apósito de esta franja de la izquierda que es muy, aporto humedad y con esta parte se la quito. Antonia, vale, aquí ya me estás lo de modificar, hidratar y deshidratar. Sí, en este caso Antonia pregunta sobre las lesiones de del talón, ¿vale? De modificar, ¿de acuerdo? El consejo es, depende de cómo esté esta placa, ¿vale? Porque si está, si globula, ¿vale? En este caso, fijaros que es no es una placa seca muy concentrada en un punto, ¿vale? En este caso, la que hablas tú, Antonia, es una lesión que a veces viene de un hematoma, ¿de acuerdo? Y que no fluctúa, ¿vale? Pero no vas mal encaminada, Antonia, ¿vale? Pero para entender el concepto, ¿vale? He puesto la lesión esta del talón, ¿vale? Pero no nos desviemos del tema porque si no, también podemos estar hablando un buen rato, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Entendéis el concepto? ¿Vale? Si yo pongo más agua con la que ya produce la herida, maceraré. Le ponga el apósito que le ponga, ¿vale? Y lo que se trata es encontrar el equilibrio de esta escala, ¿de acuerdo? Ir subiendo, bajando en función de la situación que me encuentre de la herida de la persona, ¿vale? No sé si lo habéis entendido, si me he explicado bien, si hay alguna duda. Esta parte es esta diapositiva es la más importante de lo que os voy a decir hoy, ¿vale? Esto es lo más importante. ¿Vale? Exacto, un nivel medio, ¿vale? Ni muy seco, ni muy húmedo, sino en el equilibrio está el éxito de mantener un buen cuidado de esta herida, ¿vale? Por eso os digo que muchas veces tenemos el concepto de que todas las heridas las tenemos que secar
y no es cierto, ¿vale? ¿Alguna duda sobre esto? Hidrofibra, bueno, en este caso, Patricia, la hidrofibra hidrocoloide, bueno, no sé, tú, como, no sé si tienes este formato, ¿vale? Aquí el formato que yo os enseño, el hidrofibra hidrocoloide, tiene como un recosido, ¿vale? Que lo que hace es que cuando lo retiramos sale entero normalmente, ¿vale? No se deshacen. Y el alginato, si vierais que se deshace algo, con un poco de suero se puede quitar, ¿vale? Pero la hidrofibra, normalmente le han, aquí por ejemplo, no sé si dónde trabajas tú, pero aquí, no sé si se ve bien, ¿vale? Estas líneas son como un tejido, como un hilo. Mira, aquí estiraré uno a ver si se ve. ¿Vale? No sé si ves aquí un hilo, ¿vale? Que sobresale, ¿de acuerdo? Que este hilo lo que le da es más fortaleza y así, cuando lo quitas, ¿vale? Sale de una pieza y normalmente no se deshace, ¿vale? Sale como una gelatina, ¿vale? Al principio no tiene que dar ningún problema, ¿eh? Si lo pones en herida cavitada, muy exudativa, ¿eh? ¿Vale? No tiene que dar ningún problema, ¿vale? ¿Queréis que finalicemos aquí o queréis 10 minutos más para hablar sobre cicatrices? Os lo dejo a vuestra elección. Seguimos. A ver. Estefanía, a ver, es que no sé si te... no, el bonus. El bonus era esta parte, ¿eh? Porque esta parte en Gracia me dijo, habla también con las cicatrices que no sé qué, no sé cuántos. Esta está como aquí un poco enchufada en esta parte, ¿vale? Pero el bonus es la parte del juego que si queréis luego os paso el enlace y vosotros lo hacéis, ¿vale? Aquí, Estefanía, a ver, no sé si te he entendido. A ver, protocolos. A ver, evidentemente no podemos, tenemos que aplicar los conocimientos, ¿vale? A cada paciente. Sí, Beatriz, creo que Pilar luego se lo explica, lo está grabando. No sé cuándo lo van a hacer, ¿vale? Pero luego se os explicará. Los protocolos son, pensaros que son cosas bastante más rígidas. Las guías de práctica clínica, ¿vale? Nos tienen que ofrecer una seguridad, ¿vale? Pero luego nosotros tenemos que adaptarlos al paciente, ¿vale? Pero como os decía, si yo en la guía me dice cuando cure usted gestione la humedad, tienes que adaptarlo al paciente, ¿vale? A lo que está viviendo la fase que está el paciente, ¿vale? Por eso, a veces el problema que tenemos es que, como os decía antes, nosotros estamos hablando aquí de apósitos, pero seguramente tenemos algún paciente, ¿no?, que no se cura y que quizás lo más importante no sea el apósito, sino este paciente está bien hidratado, está bien nutrido, ¿vale? O le falta proteínas, ¿no? O tiene algún tipo de desnutrición, o tiene una úlcera de etiología venosa y no estoy aplicando compresión, o tiene una úlcera de etiología arterial y necesita revascularizar, ¿vale? Por eso os digo que muchas veces es problema. A ver, aquí Alicia me decía un hidropolimérico, ¿vale? Sí, Alicia. Por eso decía que los laboratorios, yo pongo el ejemplo, ¿no? Hidropolimérico, hidroalveolar, hidroespectacular. Ponen nombres, ¿vale? Pero sencillamente son los polímeros, son la forma de las células, de las composición de este poliuretano, ¿vale? Que les dan formas diferentes para darle otro nombre, para intentar diferenciarse en el mercado, ¿vale? Pero es una forma de poliuretano. Si os fijáis, en inglés, ¿no? Vosotros que sabéis más inglés que yo, cuando ponga foam, ya está, es una espuma. Ya está. Os encontraréis también algunos de espuma que tienen un poco de hidrogel, ¿vale? Que se adaptan y veréis que dicen que se adapta cuando es una herida un poco cavitada, pero fijaros que lo que hacen es componer, ¿vale? Ponen una espuma con un poco de hidrogel, ¿vale? Entonces tenéis que saber qué pasa cuando yo pongo ese apósito, ¿vale? Podría poner una herida que es poco oxidativa, ¿no? Para añadirle un poco de humedad, ¿vale? Para subirla al 5 y tener la espuma. Y ya está.
no os liéis, ¿vale? No tengáis miedo. Leer, cuando estéis en una pose y tengáis alguna duda, leer el prospecto, no pasa nada. Evidentemente, con una vez que lo leáis, ya identificaréis ese apósito de qué es, ¿vale? A ver, Begoña, que decía si el hidrocoloide se corta, si pierde el sellado. Normalmente no. Lo que pasa es que tenéis que hacer, cuando recortáis según qué apósitos, ¿vale? No hacerlo, por ejemplo, un apósito de espuma o un apósito de un hidrocoloide. En un apósito hidrocoloide, ¿de acuerdo? Tenéis que hacer que, por ejemplo, o una espuma, que si la herida es esta parte, ¿vale? Que queden unos 2 centímetros, ¿vale? 2 centímetros de margen, no recortéis justo la medida de la herida, porque si no, evidentemente, perderá el sellado, ¿vale? Porque no tiene superficie para aguantarse, ¿vale? Y aquí apósitos de silicona adhesivos. Estos finos que hemos visto de espuma, ¿te refieres, Alicia? Los de... No, el Mepitel One, vale. Tú me hablas del Mepitel. Estos son apósitos, no, los apósitos tipo Mepitel One o Mepitel, ¿vale? Son apósitos de silicona que no son de cura en ambiente húmedo, sino que son apósitos que se llaman interfase, ¿vale? No sé si alguien conoce el Linitool. Por aquí, seguramente a alguien le suena el Linitool, que es un apósito de tul graso. Sería la evolución del Linitool, el Mepitel, ¿vale? Sería la evolución. Es un apósito de silicona que lo que hace es evitar que se adhiera en el lecho de la herida a la gasa que le pondremos luego, pero no gestiona nada de humedad, ¿vale, Alicia? Nos sirven para por esa herida aguda, esa rascadita, que no quiero que se me pegue la gasa, ¿vale? Antes que poner una gasa directa en la herida, ponerle un apósito, pero no gestiona el exudado, ¿vale? Porque si os fijáis, es una malla de silicona que lo que tiene son unos agujeritos que el exudado se cuela por ahí y el secundario es el que lo coge el apósito, ¿vale? No gestiona el exudado, ¿vale? Por eso se llaman interfase, porque están entre la cura seca aquí, cura húmeda, con el ambiente húmedo, y en la parte del medio estarían estos interfase porque ayudan que no se utilice, ¿vale? No, Alicia, no se quedan adheridos porque la silicona es como si estuviera mojada y no daña. Lo que pasa es que si es una herida que tiene un nivel de exudado un poco alto, la macerará porque no gestiona, ¿vale? No me quita el exceso. No lleva adhesivo. Es el mismo, la silicona misma, ¿vale? Si hablamos del Mepitel, sobre todo, la silicona parece como si se enganchara, pero no lleva adhesivo. Porque la textura de la silicona hace que se quede, que parezca que hay adhesivo, pero no lo lleva, ¿vale? Porque es la textura de la silicona, ¿vale? Para las valientes que os habéis quedado, el bonus de la herida, ¿vale? El trivial os lo pongo luego, ¿vale? 4 cosas básicas sobre cicatrices que todos los conocéis, ¿no? Cuando acaba de curar la herida, ¿vale? En función del tipo de tejido, la profundidad o la extensión, ¿no? Saldrá la cicatriz, ¿vale? De entrada, esta no debería sobrepasar la piel de alrededor, ¿vale? ¿Qué nos pasa? Pues que a veces encontramos algunas cicatrices que pueden ser patológicas y que muchas veces en función de donde estén, sobre todo si es en la cara o zonas más visibles, ¿no? O en cualquier zona, porque cada persona es un mundo, ¿no? Aquí lo que os decía, cada persona pues puede tener una cicatriz, dependiendo de la persona, puede tener más impacto en su autoconcepto, ¿no? Y que evidentemente a veces nos consultan, ¿no? Pues me puedo poner algo, puedo hacer algo para disminuir el tamaño o para, ¿vale? O sea, cada persona es un mundo, pero sí que hay lesiones en la cara, por ejemplo, o en zonas más visibles que quizás son más llamativas o que nos consultan más, ¿vale? En función de la cicatrización que hemos visto antes, como os decía, ¿dónde quedará menos cicatriz? Pues cuando es una herida por primera intención. ¿Vale? En este caso, fijaros que con la sutura nos quedará una cicatriz muy fina, ¿vale? Normalmente la zona donde hemos hecho la incisión, ¿vale? Porque es una herida controlada, ¿vale? Con incisión con bisturí y que luego hemos cerrado, ¿vale? Pensar que esto estamos hablando que no hay complicaciones, ¿eh? Cuando tenemos una herida por segunda, fijaros que aquí como el cuerpo debe rellenar
el tejido dañado, ¿vale? Esta parte de aquí, debemos rellenar este tejido, la cicatriz que nos quedará será mayor, ¿vale? Fijaros que también hablamos de profundidad, ¿vale? Cuanto más superficial sea la herida, menos problemas dará o menos secuelas quedarán, ¿vale? Y la de que os hablaba de tercera intención, fijaros que también tenemos una cicatriz que sería también un intermedio, ¿vale? Porque tenemos una herida que no se ha cicatrizado por primera intención, luego hemos hecho un desviamiento o el que sea y hemos suturado, ¿vale? Fijaos que queda un intermedio ni muy fina, como sería esta, ni muy gruesa como la que sería de segunda intención, ¿vale? Para que veamos ejemplos de cicatrices que nos pueden quedar. Fijaros, aquí tenemos a la parte izquierda una de una sutura que todos la podéis identificar fácilmente, ¿no? Cómo queda. Y aquí tenemos la señora que ya hemos visto que tenía la úlcera de etiología venosa, una cicatriz que ha quedado de segunda intención. Como podéis ver, aquí está la pierna, fijaros el tamaño, ¿vale? Fijaros que es muy diferente el que quedará. Pero como os decía, puede tener más secuelas esta persona de la herida de primera intención que esta, ¿vale? Cada persona es un mundo y cada persona vive su situación como la siente, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos encontrarnos cuando vemos cicatrices que pueden ser patológicas? Pues unas que son atróficas, ¿no? Que se llaman cicatrices atróficas. Aquí os pongo el ejemplo de esta señora, que esto es el resultado de un injerto. La señora tuvo un melanoma en la pierna y fijaros la cicatriz que queda atrófica. Hay como un escalón, ¿vale? Baja. O sea, no está al mismo nivel que la piel, sino que si lo pudierais ver, ¿vale? Si yo pasara el dedo, aquí notaría que es una llanura baja de la parte sana, ¿vale? Que estaba de la piel, al injerto ha quedado como que ha bajado unos milímetros por debajo de la piel de alrededor, ¿vale? Luego tenemos el efecto contrario, ¿no? Las hipertróficas, quizás estas son más comunes, ¿no? Fijaros que aquí lo que tenemos es que hay un crecimiento exagerado, fijaros que no sale, esta es una lesión en la rodilla, ¿vale? Normalmente los niños es una lesión muy clásica en niños, ¿no? Se caen en bicicleta o jugando, ¿no? Y se les levanta la parte de la zona de la rodilla. Fijaros que no sobrepasa lo que sería la herida, sino que crece hacia arriba, ¿vale? Al contrario que hemos visto antes, ¿de acuerdo? En este caso, estas cicatrices fácilmente aparecen en zonas que han tenido mucha tracción durante el proceso de cicatrización, ¿vale? Que han recibido mucha tensión, ¿vale? Codos, rodillas, ¿vale? Alguna parte en la espalda incluso podría salir, ¿vale? Pero las clásicas son aquí en la rodilla, por ejemplo, ¿vale? Las otras que también seguramente conocéis, son los queloides, ¿vale? Esta parte no, ¿eh? Esto de aquí que veis aquí es un injerto. Pero fijaros todo el tejido, ¿vale? De la mano de este señor que se quemó, se electrocutó con un cable de alta tensión, ¿de acuerdo? Y se quemó. Fijaros cómo es el tejido resultante. Incluso podéis ver que como es un tejido muy poco elástico y muy frágil, ¿vale? Este paciente necesita mucha fisioterapia, mucha hidratación y este tejido es muy frágil e incluso fijaros que en el momento de hacer la pinza, al intentar extender un poco, incluso se rompe, ¿vale? Se pueden ver aquí en el plexo del dedo gordo, ¿vale? Cómo aparecen nuevas lesiones de tensionar un poco esta mano, ¿vale? También, como os he visto antes, ¿vale? Aquí podéis ver un ejemplo de cicatriz en injerto que ha pasado lo contrario que aquella que hemos visto en el principio. Esta ha salido por encima, en vez de haber quedado hacia abajo, ¿vale? Hacia arriba. ¿Qué tratamientos tenemos? Que esto va para mi amiga en Gracia. La evidencia que hay, ¿de acuerdo? En los productos para cicatrices, digamos, estéticas, hay dos grandes productos. Uno son los de gel de silicona, ¿de acuerdo? En este caso tenéis este ejemplo. Os he puesto la marca comercial, ¿vale? Porque es la que yo conozco y que hemos trabajado. Ahora os pondré un par de imágenes. La evidencia que hay es muy poca, ¿de acuerdo? Pero necesitamos hacer más estudios para ver si funciona, ¿vale? No hay una evidencia muy importante. Pero, ¿qué podemos hacer cuando algún paciente nos consulta o nos pide algún problema algún producto para que no le quede marca en la cicatriz? Pues, por ejemplo, ¿vale? Pero fijaros que el Quelocote es una marca comercial, que es un gel de silicona, que es una aplicación cada 12 horas, ¿vale? ¿Cuándo se recomienda? Pues justo cuando se quitan los puntos o cuando se cae la crosta, se queda un poquito de crosta, ¿vale?
1 cada 12 horas, ¿vale? Es una pequeña en el dedo, ¿vale? Y hacer un suave masaje en la zona de la cicatriz, ¿vale? 2 veces al día. ¿Cuál es la duración del tratamiento? Pues unos 2 o 3 meses. Como podéis imaginar, 2 o 3 meses no sabemos si es por el efecto del producto o por el tiempo que ha pasado, ¿vale? Aquí os he puesto 2 imágenes de 2 casos, ¿vale? Que tratamos con el quelocote, ¿de acuerdo? Aquí la primera imagen arriba a la izquierda es una intervención en el abdomen. Y fijaros, aquí fue al principio, en febrero, luego tenemos otra en abril, ¿vale? Y al final, que esto es, no sé si era mayo o junio, ¿vale? 3 meses, diría yo, que son 3 meses, ¿vale? La evolución que hay, ¿vale? Con tanto tiempo no sabemos si es un problema si es un beneficio del producto o la propia cicatrización de la piel, ¿vale? En la parte inferior también tenéis otro caso, que esta sería una lesión en el brazo, diría yo, sí, en el brazo. Fijaros que ponerse el producto durante más o menos 3 meses, ¿vale? En este caso sí que, fijaros que también es una lesión pequeña, la evolución que hace prácticamente ni se ve, ¿vale? Pero como os decía, son casos clínicos y el nivel de evidencia que aportan es muy poco, ¿vale? Otro tipo de silicona que nos puede ayudar son los de lámina de silicona, ¿vale? Que os he puesto la marca que conozco yo, que es el Mepiform, ¿vale? Que se parece a un apósito hidrocoloide, pero no lo es, ¿vale? Pero es un apósito, ¿vale? Como veis aquí, que se pone justo en la zona de la cicatriz y se puede llevar durante 2 o 3 días más o menos, ¿vale? Y también el tratamiento, fijaros que son de 2 a 4 meses, ¿vale? Que es mucho tiempo, ¿vale? Sobre todo, lo que hay que hacer es evitar contacto con el sol, ¿vale? Hidratar bien esta cicatriz y tener unos cuidados buenos, ¿vale? Cuando ya son cicatrices un poco más importantes, por ejemplo, esta señora es un caso clínico que está publicado, que os he puesto la referencia por si alguien la quiere buscar o le interesa, ¿de acuerdo? Lo he sacado de un caso clínico publicado, que es una intervención quirúrgica que se llama zetaplastia, ¿de acuerdo? Fijaros que tenemos la señora con una cicatriz del labio leporino, ¿de acuerdo? Y en este caso lo que se hace es se marca como una Z, ¿vale? Se abre esta cicatriz, ¿vale? La forma de Z, luego se sutura y el resultado, ¿vale? Luego, pasado un tiempo, fijaros que es un poco mejor, pero bueno, tampoco hay no hacen milagros, ¿vale? Pero sí que un poco de mejora estética hay. Aquí también es otro caso que se puede utilizar con terapia con láser. Fijaros esta chica, ¿vale? Un chico de 7 años, ¿vale? De una quemadura que tuvo en la cara, con 4 sesiones de láser, ¿vale? El cambio que hay. O sea, milagros no hace, pero sí que pueden mejorar un poco, ¿vale? Fijaros también aquí esta imagen de aquí es una cicatriz postoperatoria o cervicotomía, ¿vale? Una señora de 63 años que a los 6 meses, fijaros que también de una cicatriz hipertrófica pasamos a una cicatriz más o menos normal, ¿vale? Que en este caso sí que funcionó muy bien, ¿vale? Y otras técnicas que tampoco se ha visto que funcionen maravilla, pero que sí que existen son, por ejemplo, infiltrar cortisona en cicatrices hipertróficas, ¿vale? Porque lo que hace es disminuir el tejido, la producción de tejido conectivo, o colágeno para aquellas que hemos visto atróficas que baja, ¿vale? Por debajo del nivel de la piel, ¿vale? También en grandes quemados se recomienda poner terapia compresiva, ¿vale? O en los injertos, ¿vale? Cuando después se hacen, porque de esta manera parece que mejora el resultado que queda de la cicatriz, ¿vale? Básicamente esto he dedicado a Gracia, que me pidió que habláramos un poco. Como os decía, no hay mucha evidencia, pero que tengáis este conocimiento de si alguien os pide, por ejemplo, algún producto para alguna cicatriz básica, sobre todo cuanto antes empecé el tratamiento, ¿no? Un mejor resultado seguramente dará, ¿vale? Pero si os fijáis, si vosotros, si hiciéramos un estudio importante al que uno le pusiéramos crema hidratante, pero que cada día se la pusiera 2 veces al día, ¿de acuerdo? Con un masaje y tuviera un cuidado de esta herida, pues podríamos ver si hay mucha diferencia o no en poner los apósitos o los productos con silicona, ¿vale? Por eso os digo que falta evidencia, estudios que demuestren que es eficaz, ¿vale? Y aquí, para acabar ya, os pongo dos o tres ejemplos de la aplicación de apósitos, ¿vale? En este caso, aquí tenemos el caso de un hombre
de 23 años, que es una lesión que hemos visto antes, ¿no? Que le han extraído el lecho de la uña hace 24 horas. Aquí una compañera que he visto por aquí. Sí, mira, Begoña, que no sé si está o no, o se ha ido, ¿vale? Pero Begoña decía, el Mepitel se pone mucho en uñas operadas y después el secundario, ¿vale? En este caso, nos hubiera pasado exactamente, nos podría haber pasado lo mismo. Fijaros que a este chico le han sacado la uña y después del posoperatorio, evidentemente, cuando arrancan la uña, fijaros el sangrado que produce, ¿vale? En este caso, le pusieron un tul graso, gasa más esparadrapo. ¿Qué nos ha pasado aquí? Pues que la hemorragia ha actuado de exudado, ¿vale? Como no se cortó bien la hemorragia, esta sangre lo que ha hecho es macerar porque el linitul, el tul graso, ¿vale? En este caso podría ser el Mevitel, ¿vale? No gestiona el exudado, ¿vale? Evita que se enganche la gasa, pero no gestiona la humedad, ¿vale? Aquí es una imagen un poco más cerca, ¿vale? Para que veáis, una vez retiramos el apósito, que está toda la piel, fijaros de alrededor, macerada, ¿vale? Y en función de esta herida, ¿alguien se anima a decir qué podríamos poner? ¿Alguna valiente que se moje? ¿Qué curaríais? No tiene ningún problema, ni hay truco, ni tiene ninguna cosa rara, sino que es un... Tal cual, después de una extracción de la uña, nos encontramos en la cura que se encuentra esta lesión así. Hidrofibra, bueno, Alicia decía hidrofibra. Vale, en este caso no haría falta tanto, pero ya vas bien. Vale, las fronteras. Bueno, sí, Estefanía, me hablas del BAC. Sí, pero eso es para otro tipo de lesiones, ¿eh? El BAC se utiliza para otro tipo de lesiones, ¿eh? Supongo que te refieres a esto, ¿vale? En este caso, fijaros que lo único que hicimos, porque pensar que es el dedo, ¿vale? El nivel de exudado será medio bajo, ¿vale? Porque, como os decía, lo que me ha producido esta maceración es la sangre de después de la intervención. Aquí lo que pusimos fue un apósito de espuma, ¿vale? Fijaros ahora, ¿veis la fecha? 18 de marzo, ¿vale? Que sería esta. Y con 24 horas, ¿vale? Aquí no sé si se ve, 19 de marzo, ¿vale? Fijaros el cambio que hay de esta herida. Esta herida ya está controlada y ya está. Ya es más que suficiente. Fijaros que lo que hemos hecho es retirar el exceso de humedad y esta herida queda un pequeñín resto de maceración, ¿vale? Pero fijaros el cambio que hay. Si yo continúo aplicando humedad en esta herida, lo que estaré haciendo es atrasar o retrasar el proceso de cicatrización. Una vez lo tenemos así, es más que suficiente, ¿vale? Caso número 2. En este caso seguramente alguno de vosotros también habrá visto o tiene algún paciente con similar a este caso, que es una mujer diabética de 78 años que le salió una herida en el pie hace 3 días, ¿no? Se dio cuenta al quitarse el calcetín. En este caso, fijaros que lo que vemos es una hiperkeratosis, ¿de acuerdo? De una persona diabética y lo primero que hacemos es desbridar, ¿vale? Eliminar la capa de hiperkeratosis. Podemos ver la lesión que queda dentro, ¿vale? En este caso, fijaros que aquí sí que tengo la imagen de lo que le pusimos, ¿vale? Le pusimos, que en ese caso os hablo de que estábamos en atención primaria y teníamos pocos recursos por aquel entonces. Lo que se me ocurrió hacer es poner un apósito de espuma, ¿de acuerdo? Para repartir la presión, ¿vale? De la herida, ¿vale? Y que me absorbiera el exceso de humedad. ¿Diríais que tarda mucho o tardará poco en curarse esta herida? ¿Alguien se anima? Señora diabética. ¿Mucho, mucho? ¿Tardará? ¿Sí? 15 de febrero. ¿Vale? ¿Sí? 17 de febrero. ¿Vale? Fijaos que es muy importante la gestión de la humedad y el control. Si no la controlamos,
¿vale? Evidentemente la diabetes, esta señora la teníamos controlada, ¿eh? En Gracia también trabaja en Portbou y ahí los pacientes los tenemos bastante controlados, ¿vale? En este caso esta señora era un poco especial, ¿vale? Pero la diabetes estaba bien controlada, pero fijaros que si yo aquí no identifico que toda esta parte de aquí es tejido macerado, ¿vale? Me puedo aventurar a hacer cosas raras, ¿de acuerdo? Pero fijaros que solo repartiendo la presión, ¿vale? Con la espuma, la señora cuando pisa se reparte la presión. Hoy en día tenemos otros productos más importantes, ¿eh? Que es, podemos hacer un fieltro, ¿vale? Dejar aquí una ventanita y que se reparta la presión, ¿vale? Pero fijaros que aquí, ¿qué es lo que se trata de intentar y de hacer lo que yo intentaba transmitiros? Que el apósito no solo me sirve para tratar la herida, sino que además puedo aprovecharme de sus ventajas. En este caso, repartir la presión de la pisada de esta señora por toda la planta, ¿vale? La parte del antepié, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué nos pasa con los diabéticos? Seguramente todos los que tengáis experiencia con ellos, esta es una de las zonas de mayor aparición de las úlceras porque hay alguna deformidad en el pie, ¿vale? O el calzado es inadecuado, etcétera, ¿vale? No entraremos aquí a valorar, ¿vale? Pero fijaros, no os hago ninguna trampa, ¿eh? En 2 días hemos controlado el exceso de humedad con una espuma y fijaros que la cosa ya ha cambiado mucho, ¿vale? Después, para que veáis que no os hago trampa o que no hay ninguna cosa, ¿vale? Esto es 17 de febrero, no acabamos aquí podemos decir, bueno, está curado, sino que continuamos el tratamiento, valoramos de nuevo a los 5 días, ¿vale? Fijaros la marca de la espuma, ¿vale? Y que seguimos con el control, ¿vale? Fijaros que aquí quedan restos del hematoma, ¿vale? Porque muchas lesiones del pie diabético se producen por traumatismos en esa zona, ¿vale? Que ya nos indican que aquí va a salir una úlcera, ¿vale? Sale la duricia, el callo, ¿de acuerdo? Y el callo actúa de fricción para que aparezca la lesión debajo, ¿de acuerdo? Otro caso que también es muy frecuente y que a veces nos cuesta, los quistes piramidales, ¿no? Que son normalmente gente más joven que tiene la piel... en este caso, si os fijáis, hay muchas cicatrices de tener pequeños quistes, ¿vale? No sé si vais viendo como cráteres. Hay gente que tiene este tipo de piel que pobres lo que llegan a sufrir de heridas. En este caso, fijaros que es un hombre de 38 años con un quiste y herida cavitada y muy exudativa. En este caso, ¿qué tratamiento queréis? Fijaros cómo está el tejido, ¿eh? La mayoría de tejido es facelo, ¿vale? Sangra un poco, o sea que hay tejido de granulación por debajo, pero una vez lo limpiamos, ¿vale? Esta es el antes de limpiar y esta... ¿vale? El después, ¿vale? De limpiar, ¿vale? Bueno, perdón, esta es cuando llega, ¿vale? Y esta es una semana más o menos, 10 días después, que es el 5 de abril, ¿vale? Fijaros el tratamiento que pusimos, ¿vale? Herida cavitada, exudativa, un apósito que me ayuda a gestionar este exudado y rellenar esta cavidad, ¿vale? Fijaros que hay como dos lesiones, ¿vale? Aquí abajo hay otra, ¿vale? De aquí esta parte, ¿vale? Fijaros que cómo introducimos el apósito, ¿vale? Y como os decía, que a veces cuesta hacer estas fotos por el trabajo que tienes en la consulta, ¿no? Aquí es cuando ya viene para que veáis cómo sujetábamos, ¿vale? Y cuando retiramos, ¿vale? Fijaros que incluso sea un apósito muy exudativo, que es una zona al sacro, por ejemplo, que es una persona autónoma, que se mueve, ¿de acuerdo? Y que ayuda o hace que este exudado pueda salir, ¿vale? Fijaros cómo sale el apósito, ¿vale? Que queda todo saturado. ¿Veis que queda nada, una pequeña parte seca? Esto quiere decir que debo curarlo un día menos, dejar esperar un poco de un día menos, ¿vale? Porque hacíamos las curas cada 3 días, o decir que no se mueva mucho, pero evidentemente si el paciente es autónomo y trabaja, en este caso este paciente trabajaba, ¿vale? ¿Vale? Fijaros, 10 de abril, veis como el tejido, ya hay más tejido de granulación, veis este tejido rojito, es el que os hablaba antes de granulación, queda un poco desfacelo, pero aquí incluso sin tocar mucha cosa, ¿vale? Este tejido va regenerando, ¿vale?
Fijaos que aquí ya prácticamente no hay. Prácticamente aquí no hacíamos desbridamientos, es solo cura en ambiente húmedo, no tocábamos mucho. ¿Vale? 20 de mayo. ¿Qué os quiero decir con estas imágenes? ¿Vale? Fijaros, señor de quiste piramidal, 23 de marzo, 20 de abril. Con hidrofibra hidrocoloide, sí, Patricia. Son 2 meses de curas. 2 meses. Pero yo ya sé que esta herida no la voy a curar en 2 días. Debo tener paciencia. ¿Qué hacíamos? Controlando. La herida va evolucionando bien. Yo tengo una herida muy exudativa, que es cavitada. ¿Vale? ¿Va mejorando? Sí. ¿Necesito cambiar el tratamiento? Si continúa con el nivel de exudado, no es necesario. La herida evoluciona bien, no hago ningún invento, que es el problema que tenemos. Queremos acelerar según las veces, ¿vale? Incluso esta pequeña, ¿vale? Que era pequeña, pero que era profunda, ¿vale? No hay prisa. El cuerpo de la persona tiene que trabajar y hacer su trabajo. Exacto. Time, que es lo que no tenemos muchas veces. Taicia. ¿De acuerdo? ¿Qué os quiero decir con esto? Ya acabo, ¿eh? Gracias por aguantar este pequeño trozo, ¿vale? Os pongo aquí mi Homer Simpson, o Homero, para los que estáis en Latinoamérica. Es muy importante conocer el producto de los que tenemos, ¿vale? Mayoritariamente tenemos los del centro, pero ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa muchas veces? Que no, este apósito no lo puedo pedir porque no lo tenemos, no, lo que os he hablado hoy, los 5 aquí estos apósitos, son los básicos que deberíais tener en todos los centros. Me da igual la marca, pero son los básicos. Si no los tenemos, vamos cojos en una zona, ¿vale? ¿Cómo debemos ponerlo? Pues apósitos que evidentemente funcionen y que hayan demostrado evidencia. La cura en ambiente húmedo es infinitamente superior a la cura seca, ¿vale? Que todavía continuamos haciendo a pesar de que sabemos que no es buena para el paciente, ¿vale? Cuando elegimos el apósito debemos saber qué propiedades tiene y también las características de la herida, ¿vale? De qué tipo de herida es, cómo se comportará, qué características tiene una úlcera venosa o una úlcera arterial, o una úlcera por presión, una neuropática que hemos visto ahora la señora del pie, ¿vale? Como os decía antes, las enfermeras ya prescribimos, a pesar de que ahora salga lo de la prescripción enfermera, cuando seleccionamos un apósito, estamos incidiendo en el coste, beneficio, efectividad de nuestra intervención, ¿vale? Si yo elijo bien, ahorraré costos, aportaré un beneficio al paciente y será muy efectivo. Si yo elijo mal, aumentaremos los costes, el paciente no se beneficiará, sino que al contrario tendrá más problemas y no seremos efectivos, ¿vale? Como os decía antes, los apósitos basados en cura en ambiente húmedo, muchos alumnos cuando hacemos en el grado me dicen es que estos apósitos son muy caros, ¿vale? Bueno, Antonia, como os decía antes, lo del biofilm daría para otra sesión muy larga. Por eso no quiero liarme mucho con ¿vale? No hablaremos de infección hoy porque lo que quiero que os quede claro es lo de la cura de ambiente húmedo, ¿vale? Cuando hay infección ya es otro mundo, Antonia, ¿vale? Podríamos estar aquí 2 horas más, ¿vale? Pero que no hay, ¿vale? Como os decía, se han demostrado que tienen mejor coste, beneficio, efectividad para el paciente que los de cura con gasa, ¿vale? Tenerlo muy claro. Los alumnos, como os decía, muchas veces dicen, es que estos apósitos son muy caros. Sí, pero si entendemos que el apósito no lo cambiamos cada día, como sí que deberíamos hacer casi con una gasa, el tiempo que dedicamos las enfermeras en curarlo, no lo contamos. Evidentemente que una gasa es más barata que un apósito de estos. Pero el tiempo, vuestro tiempo, ¿cuánto vale? ¿Vale? Esto debemos ponerlo en la ecuación. ¿Cuántos días más curaréis con gasa que con un apósito de cura en ambiente húmedo? ¿Cuántas veces deberá venir el paciente que, si, como os he dicho antes, el señor trabajaba? El señor o la señora que venga debe dejar de trabajar, debe dejar de cuidar a su nieto, a su hijo, a que sea, dejar de hacer lo que está haciendo para venir a curarse. ¿Cuántos? Y además,
yo no sé ustedes, pero yo estoy en esta profesión para intentar ayudar y hacer mejor la vida a los pacientes a los que cuidamos. Cuando yo veía que había un apósito que se quedaba pegado, veía que el paciente sufría mucho. ¿Vale? Y imaginaros, si yo sé que los pacientes están contentos de vernos y si nosotros les decimos que vengan cada día, ellos vienen. ¿Vale? Pero prefiero verlos en la calle contentos y saltando. ¿Vale? Que no en la consulta. Solo que vengan las curas que tengan que venir. ¿Vale? El proceso de cicatrización tiene sus tempos, ¿vale? Y lo que hay que tener es paciencia y ser coherentes con los productos que elegimos, ¿vale? Si la herida evoluciona, no hagamos inventos, seguimos. Si la herida cambia, nosotros cambiamos y nos adaptamos a la herida del paciente, ¿de acuerdo? Y por eso os decía antes que es importante conocer la estrategia, ¿vale?, de la cura en ambiente húmedo, que es gestionar este exudado. ¿De acuerdo? ¿Tenéis alguna duda con esto de lo que hemos hablado? Esta parte es lo que, como os decía, con esto... No, Patricia, tú has puesto Linitul con hidrofibra porque lo has puesto en una herida que es poco exudativa. Si es una herida exudativa, la hidrofibra no se te enganchará. Si te engancha, si se te adhiere la herida es porque no es suficientemente exudativa, ¿vale? El Linitul es un tul graso, o sea, la cura en ambiente húmedo, una de sus ventajas es que no se pega en la herida. O sea, cuando tú seleccionas bien cuando la tienes que poner, no se pega, ¿vale? Eso quiere decir que igual lo has puesto en una herida que no es suficientemente exudativa, ¿vale? No tengas miedo. Si tú la pones y se pega, quiere decir que tienes que bajar un escalón. ¿De acuerdo? Lo que hemos visto antes, espumas, por ejemplo. ¿Vale? Los que no tengáis ninguna duda, os dejo aquí, como os he prometido antes, quien tenga ganas de jugar al trivial, si clicáis en el enlace que hay ahí, que os he puesto ahora mismo, podréis jugar al trivial sobre algunas preguntas, 6 preguntas que ahí os he hecho, ¿de acuerdo? Y podéis jugar y ver qué nivel tenéis después de la sesión que os he hablado hoy, ¿de acuerdo? Muy bien, pues hasta aquí. Si necesitáis alguna cosa, estos son mis datos de contacto, ¿de acuerdo? Si os puedo ayudar en alguna cosa, pues aquí me tenéis, ¿de acuerdo? Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos. Bueno, Ángel, muchísimas gracias por la masterclass, nunca mejor dicho, por esta clase tan fantástica que nos has impartido, que se nos han pasado 2 horas casi sin enterarnos y que yo creo que si seguimos hablando 2 horas más, bueno, si sigues hablando 2 horas más, no se mueve de aquí nadie. La verdad es que creo que ha sido muy, muy interesante, muy clarificadora y muy didáctica, incluso para los que no estamos actualmente en primera línea, ¿no?, en la asistencia. Ha sido un repaso, vamos, pues estupendo, ¿no? A mí me ha recordado muchas cosas y va también incluso diciendo si tuviera que hacer esto, o sea que hemos hecho una inmersión en este tipo de curas. Un lujo contar contigo esta tarde. Me decía Engracia que ha tenido hace unos momentos que se ha tenido que desconectar, pero que te dé la enhorabuena también de su parte. Gracias. Y bueno, espero que podamos seguir contando contigo con todas estas inquietudes, ¿no?, que surgen y que quedan a partir de esta clase de hoy. Quiero dar las gracias también a todos los asistentes, a todos los participantes. Me consta que tenemos compañeros desde Argentina, El Salvador, Ecuador, Panamá. Incluso estaba recibiendo mensajes al teléfono que, bueno, pues con la diferencia horaria a veces cuesta un poco saber exactamente, y como hemos tenido un cambio de hora también hace poco, pues algún desajuste. No sé si hay alguien más de otros países que no haya nombrado, que nos saluden también a través del chat. Y
Y bueno, vamos a dejar, como decía, estamos grabando la clase, tardaremos unos días, espero que no muchos, a ver si la semana que viene pudiéramos tenerla editada y bueno, pues se subirá a la página web y también la compartiremos con las asociaciones de salud escolar. Y bueno, pues por mi parte reiterar el agradecimiento desde el centro universitario, que estén atentos también a la página del centro, la pondré aquí en el chat por si, bueno, porque ahí estaremos publicando las próximas masterclass y las próximas actividades formativas que vayamos a realizar. Y poco más. Que espero que tengáis buena tarde y que sigamos disfrutando de clases tan estupendas y tan útiles como la que hemos tenido esta tarde. Así es que por nuestra parte nos vemos pronto y muchas gracias. Ángel, gracias. Encantada, y mil gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.